Capítulo 7. Arriba, en una alcoba al lado del Bifrost, Ai y Frigga se sentaron uno al lado del otro, este último peinando un pergamino extendido sobre una mesa de cristal. Su nueva doncella elfa estaba en silencio a su lado con una docena de documentos más para sellar y aprobar. Tedioso y adormecedor, el trabajo de Frigga solo se había duplicado desde que Loki partió con Thor hacia el Nuevo Mundo. Por lo general, la delegación entre la familia real y su corte de nobles era una responsabilidad compartida por Frigga y Loki, pero a ella no le importaban las horas más largas. Hubo pocas palabras intercambiadas entre ellos, pero Frigga pudo pasar sus horas de trabajo con su amado. Mientras estuviera con su padre de todos, no había nada que no encontrara demasiado mundano. Desde el comienzo de su día, Frigga asignó la mitad de su atención a los documentos y la otra mitad a Odin. Mientras ocultaba su propia expresión detrás del pergamino marrón, observó ansiosamente cómo el rostro de su amado cambiaba de nervioso a estupefacto. Al casarse y extender su visión con el Bifrost, Odin había pasado todo su tiempo cuidando a Loki y Thor. Definitivamente hubo momentos en los que Frigga casi soltó una risita al ver y escuchar las reacciones exageradas del padre de todos. Contenta de no estar manejando el agotador papeleo que se suponía que debía hacer, Toreii se encontró en un mundo diferente de dolor emocional. Le dolía ver a sus hijos interactuar con personas normales como si fueran los protagonistas ineptos pero afortunados de una terrible película de acción. Si los desarrolladores todavía estuvieran aquí, habría recopilado varias páginas de quejas sobre las habilidades sociales inexistentes que ambos hermanos heredaron. Incapaz de contener su frustración, Toreii sin saberlo había dejado escapar sus jadeos y palmas de las manos para que Frigga y Viridi las vieran. Ya era demasiado tarde, los hermanos estaban fuera de casa y ella no podría llamarlos por tan triviales artificios. En el futuro previsible, Ai solo tendría que soportar sus vergüenzas e incomodidades. Así como se vio obligada a aprender una interacción social adecuada con el tiempo, sus hijos también deberían, excepto que tenía que mirar hasta que lo hicieran. Reuniendo dócilmente la fuerza de voluntad para obligarse a seguir mirando, Ai finalmente determinó que el carisma era todo lo que cualquiera necesitaba para pasar por la vida. Aunque Thor y Loki eran incompetentes para mantener una conversación normal, su educación real y su rostro piadoso eran suficientes para hacer que quienes los rodeaban fueran igual de ineptos para hablar. Ella les había dicho abiertamente a ambos que su misión era ganar confianza y acumular experiencia en un nuevo reino. En verdad, su misión subyacente era ser un cebo para los señores Dragon. Su única experiencia con un señor dragón fue violenta, pero consideró que valía la pena aventurarse por su conocimiento sobre los jugadores. Toreii había pensado meticulosamente en cómo lidiar con ellos. Lo más seguro era simplemente dejar que Indai encontrara al sea más menos Ordragon más cercano y dejar que Thor se enfrentara a muerte. El plan sería efectivo y eficiente, pero después de semanas y meses de agitación interna, el dios del trueno se había convertido en algo más que un arma para que ella lo comandara. Así como ella era su propio ser con una elección y libertad de voluntad, también lo eran los asgardianos. A pesar de que quería corregir a los hermanos en sus gestos, probablemente era mejor que aprendieran por su cuenta, especialmente porque no sabían que ella estaba mirando en secreto. Con lágrimas en los ojos por un bostezo cansado, agradeció a Viridi por servirle otra taza de té. Al beberlo adecuadamente esta vez, la amargura terrosa alivió sus pensamientos por un momento. Su principal preocupación era la agresión automática que los asgardianos designarían a cualquier persona que no fuera su propia gente, que incluía a sus NPC originales. Afortunadamente, ese no fue el caso, ya que pudo entretener la idea de que Thor dejara la comodidad de Asgard, habiendo demostrado que es más que capaz de coexistir pacíficamente. Aún así, deseaba que los hermanos fueran menos descarados sobre su superioridad. Todavía se elevaban por encima del hombre común, lo que hacía más evidente quién miraba por encima del hombro a los demás. Desde el momento en que pusieron un pie en la ciudad portuaria de Vappa, sus disfraces les fallaron de inmediato. Solo uno de ellos observaba las constantes miradas que recibían, mientras que el otro simplemente continuaba con su misión, haciéndola gritar internamente por la vergüenza de segunda mano. Loki no tardó en romper la barrera del nuevo idioma entre su lengua materna y el texto de los nativos. En una sola tarde, había memorizado su sistema de escritura y ya podía leer, sorprendiendo a Toreii sin fin.
Sabiendo cuánto tiempo le tomó a Nanami procesar cada símbolo individual, sus elogios por la brillantez de Loki seguían acumulándose mientras continuaban aventurándose por la ciudad, contentos de que los hermanos estuvieran compensando las deficiencias del otro. Dado que Thor y Loki fueron optimizados cada uno para el cerebro y los músculos, su reacción exagerada inicial se desvaneció constantemente de la memoria. Después de recibir placas de cobre como aventuras recién acuñadas, se les asignó un humilde deber de exterminio de ratas. El olor a pescado podrido inmediatamente amargó la cara de Loki cuando se acercaron al muelle. Thor, por otro lado, respiró el aire como si oliera a flores frescas. Imitando la dualidad de la comedia y la tragedia, Loki observó precariamente cada paso mientras Thor se precipitaba hacia el muelle de piedra sucio y manchado de rojizo. Los murmullos del mercado de pescadores se cernían cerca mientras los príncipes de Asgard trabajaban en el control de plagas. Loki estaba visiblemente atragantado mientras contenía la respiración, pero se mantuvo alerta, cuidando a su hermano. Sin pensar en el tamaño de las ratas de alcantarilla comparándolas con las bestias míticas que mató anteriormente, Thor siguió las instrucciones hasta donde una rejilla de metal impedía que entraran los forasteros. Encontré la entrada, Loki. Aplaudió con entusiasmo. Conteniendo todas sus fuerzas, Thor tiró con cautela de la rejilla oxidada, deseando estar de vuelta en su cálida cama y no caminar por una alcantarilla llena de tripas de pescado podridas. Loki fue dolorosamente lento para seguir a su hermano. Usando el cetro élfico que le regalaron, la gema de cristal iluminó brillantemente el estrecho pasadizo, brillando sobre el matrimonio impío de las aguas residuales y los alimentadores del fondo, haciéndolo retroceder con disgusto. Los chillidos de las ratas gigantes revueltas resonaron en toda la cámara mientras sus cuerpos anormales salpicaban agua negra sobre las paredes. Completamente imperturbable, Thor reaccionó rápidamente antes de que todos pudieran escabullirse. Tan rápido como su apodo, Mjolnir salió volando de su mano y se estrelló contra una gran pila de cuerpos con un golpe carnoso. Sangre, entrañas y agua fecal salpicaron por todas partes por el impacto. La sangre roja fresca manchó las paredes, pero nada roció a los príncipes asgardianos. Un zumbido metálico consumió el aire mientras Mjolnir hacía su viaje de regreso, goteando sangre de rata en el camino. El volante que la chica del gremio le había dado a Loki solo pedía que se sacrificaran una docena de ratas, pero su hermano hizo un trabajo rápido por el valor de una legión, así como una pequeña sección de los muros de piedra. Incapaz de suspirar, para no respirar el aire tóxico, Loki recordó la naturaleza desatenta de su hermano ante los daños colaterales. Normalmente hablaría en contra del uso de su fuerza asgardiana, pero en aras de ascender rápidamente de rango, la prueba física de su aptitud era probablemente lo mejor. Agitando su cetro, las orejas de las ratas se arrancaron con magia, volando de regreso al dios de la travesura y en un saco marrón. Loki abandonó rápidamente la escena para tomar una bocanada de aire fresco. Una serie de respiraciones bajas y profundas salieron de su boca, mientras Thor parecía emocionado por completar su primera recompensa. Con la luz del día todavía en el cielo, rápidamente llevó a su hermano de regreso al gremio para otra misión. 5 misiones más tarde, Loki había notado una oleada de ruido que los rodeaba en la sala de espera del edificio del gremio cuando regresaron. Fácilmente logró reconstruir algunos rumores aquí y allá, ya que se especulaba que los hermanos eran secretamente de rango adamantita, y esta fue una investigación encubierta que se inició para verificar la utilidad de los aventureros de Vappa. No era su culpa que todos los demás carecieran del profesionalismo que Loki estaba vertiendo en cada solicitud. Cada volador tenía misiones que iban desde el exterminio hasta el simple trabajo manual, pero los otros aventureros tuvieron la audacia de quejarse de que los asgardianos hacían su trabajo mejor que ellos. Loki simplemente se burló de actitudes tan groseras de los aventureros masculinos. Thor tuvo mejor suerte con su cálido encanto, desactivando cualquier hostilidad inicial. Las chicas del gremio esperaban ansiosamente su regreso, algunas de ellas ya habían sido aliviadas pero optaron por quedarse de todos modos. Una sonrisa brillante y un suave saludo de Thor fue todo lo que necesitó para que las jóvenes se sonrojaran y cerraran los ojos en una feliz fantasía. Detrás del mostrador, un trío de chicas se empujaban entre sí lejos de la ventana hacia la que Thor había caminado. Finalmente, emergió una vencedora, con el cabello despeinado de sus moños limpios habituales.
Un rubor rojo brillante ardía en sus mejillas como si fuera una bebedora ligera, pero saludó a los Odinson como si fueran amigos cercanos. Loki puso los ojos en blanco ante la suerte de su hermano con las mujeres, pero más aún por su olvido. Comenzando el día sin ningún presupuesto, el entusiasmo desenfrenado de Thor por hacer más misiones había recaudado suficiente dinero para que se quedaran en una posada decente esta noche. En lugar de la taberna destartalada propuesta a todos los aventureros principiantes, su sueño no será interrumpido por ratas o insectos. El segundo príncipe tenía estándares, después de todo. Cuando el coqueteo unilateral llegó a su fin, Thor miró el tablón de anuncios ya que tenían tiempo para otra búsqueda antes de acostarse. Poniendo fin rápidamente a tal noción, Loki envolvió su brazo alrededor de su hermano y los condujo hacia la puerta. Entregando otra bolsa de monedas a su hermano, Loki depositó su dinero en un monedero más grande mientras los conducía a su posada para pasar la noche. Hoy fue genial, Loki. No puedo creer que haya un tablero gigante de misiones que la gente necesita hacer. ¿Por qué no hemos pensado en esto antes? ¡Qué maravillosa novedad!, exclamó Thor. Son mercenarios contratados con pasos adicionales, hermano. El gremio de aventureros puede ser sancionado por el gobernador local, pero sus políticas neutrales son flagrantes en el mejor de los casos. Una reunión tan grande de individuos fuertes bajo la misma bandera está destinada a conducir al abuso eventualmente, especialmente cuando los funcionarios del gobierno tienen su propio equipo personal de aventureros de guardia en cualquier momento, despotricó Loki. Definitivamente fue un sistema defectuoso sin muchos controles y equilibrios para detener una adquisición hostil o sofocar a una oposición. Thor normalmente se habría distraído con cada dos palabras, pero esta vez había tomado cuidadosas contramedidas. Para evitar volver a caer en sus viejas costumbres, Thor rápidamente anotó lo que su hermano habló en un nuevo diario personal, creando manchas en las páginas blancas limpias en su prisa. De ninguna manera fue perfecto, pero fue un comienzo. Gratamente sorprendido por la iniciativa de Thor de aprender, a Loki no le importó repetir sus divagaciones. Cada vez más segura de que los dos podrían arreglárselas por su cuenta, Toreii se limitó a controlarlos una vez al día. No sabía si el uso del Bifrost podría ser detectado por otros jugadores, por lo que se alegró de que los hermanos estuvieran haciendo grandes avances en el nuevo mundo. Los informes de Nanami llegaban constantemente. Ahora, pero Viridi aún tenía que procesarlos primero para que Toreii los leyera. Sus días en Asgard se habían vuelto pacíficos y se encontró adaptándose a una rutina diaria. El té de la mañana con Frigga fue seguido inmediatamente por un brunch o almuerzo con familias nobles alrededor de Asgard. Emocionado más allá de toda comparación por el regreso de las comidas diarias, Toreii dudaba en establecer una fecha de regreso para Loki y Thor. Cuando llegaba el mediodía, ella y Frigga deambulaban ociosamente por los jardines y monumentos alrededor del castillo de Odin. La reina de Asgard apreciaba cada nuevo día más que el anterior, ya que ahora podía pasar cada momento con su amado. Mientras ambos examinaban nuevas vistas todos los días, sintió que Odin la estaba llevando a mini citas. Incluso si la cita terminaba con ella cumpliendo con sus deberes de reina, a Frigga no le importaba en lo más mínimo. Como lo describió mejor el padre de todos, no se trata de lo que haces, es con quién estás. Frigga terminó sus días leyendo informes de sus nobles y oficiando cualquier documento para el beneficio futuro de Asgard. Se dio prioridad a los nuevos decretos cuando Odin comenzó a alejar a los asgardianos de una mentalidad de conquista. Sin duda, se formaría una nueva facción para socavar los eternos días pacíficos que Odin deseaba. Por lo tanto, mantuvo a su esposo felizmente ignorante de su existencia. Buscando la ayuda de su nueva hija, Viridi, la brillantez de la antigua elfa rápidamente puso a la facción belicista en curso de implosión. Para asegurar la felicidad de su amado, Frigga no dudaría en mancharse las manos. Toreii, que no sabía nada sobre la política asgardiana, estaba haciendo turismo en su propia ciudad. Mintiéndose a sí misma diciendo que estaba en un año sabático, ahí justificó esta autoindulgencia como un encuentro con la Commonwealth. Monumento en monumento, desde parques hasta tiendas, Toreii volvió sobre sus pasos por toda la ciudad, ansiosa por obtener más que repetidos diálogos de dos líneas de los asgardianos. Ahí finalmente encontró la utopía con la que siempre soñó. Dopada por la euforia de las nuevas experiencias, así como de las comidas regulares, Toreii comenzó a interesarse en los deberes que le entregó a Frigga.
Mientras cenaban fuera del balcón de su habitación compartida, Toreí preguntó casualmente, ¿has tenido algún problema con los nobles? En el segundo que Frigga tardó en responder, la reina de Asgard y Viridi intercambiaron una conversación silenciosa con nada más que miradas. Su operación secreta fue autorizada por Frigga y ejecutada por Viridi, responsabilizando a ambos. Ninguno pondría en peligro al otro, ya que ambos tenían un objetivo común. Ha habido algunas quejas, pero nada demasiado importante, simplemente chismes entre mujeres. Ahí se interesó de inmediato después de escuchar eso, ya que nunca había estado al tanto de ningún círculo social de chicas mientras crecía. Cuéntame más. Me gustaría saber cuáles son las preocupaciones de mi gente, respondió Toreí. La incertidumbre nubló la mente de Frigga. Por un lado, apreciaba al amoroso esposo en el que se había convertido Odín, quien la había colmado sin cesar de amabilidad y afecto. Por otro lado, Odín también se había interesado en cosas que antes no le importaban menos. Normalmente, ella habría mentido descaradamente sobre asuntos tan triviales, pero la persona de la que se enamoró no merecía tal trato. Al ver la resolución desmoronada de su compañero en el crimen, Viridi se dio cuenta de la inutilidad de ocultar secretos a su madre perfecta. Repasó una docena de posibilidades en su mente, pero siempre llegaban a la misma conclusión, que era que Toreí ya conocía su plan y les había dado a ambos la oportunidad de confesarse. Manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, Viridi esperaba que Frigga supiera reducir sus pérdidas. Frigga vio a Viridi levantar una bandera blanca invisible, lo que le hizo dudar si su plan habría funcionado en primer lugar. Al no ver nada más que pérdidas continuas en su futuro inmediato, Frigga cedió ante la joven adolescente. Muy bien, amada mía. Me temo que ha habido una escisión entre las familias nobles. Su decreto para detener la agresión asgardiana ha enfurecido a varias familias de larga data con pasión por la conquista. Sin embargo, les aseguro que es una minoría muy ruidosa, dijo Frigga, tratando de reafirmar la decisión de su amado. Aunque sus únicas experiencias con el gobierno fueron de juegos de gestión de civilizaciones, esta fue la primera vez que se encontró con fricciones internas por no ser lo suficientemente hostil. No había duda en su mente de que un ejército asgardiano acabaría con cualquier fuerza opuesta, ya fueran señores dragón o jugadores, pero necesitaba frenar su sed de sangre. Ahí no era una persona que buscara problemas, especialmente cuando los problemas la seguían encontrando. La confrontación abierta solo sería un ejemplo de lo que le sucedió a quienes se opusieron a sus deseos. Un efecto dominó secundario sería el miedo inculcado en ellos de tener opiniones diferentes a las de Toreí, que eventualmente se equivocarían. Ser desafiada la ayudó a mantenerse en línea con los problemas actuales que enfrentaba Asgard, lo que permitió que todos los asgardianos crecieran como nación. De lo contrario, temía que una sola decisión equivocada de su parte pudiera conducir a una revolución del tipo Julio César. Hacer algo sería difícil si se mantuviera neutral y moderada. Toreí ejercía la autoridad para convertir las palabras en mandamientos, pero eso no significaba que tuviera que usar el poder. Al ver la oportunidad de ganar más experiencia como gobernante, ahí aceptó con entusiasmo el desafío. Me gustaría hablar con ellos sobre sus preocupaciones en persona. ¿Puedo molestarte para que organices la reunión con estas familias? La piel de Frigga palideció gradualmente de un blanco crema, saludable a un alabastro fantasmal. Perdiendo la sensibilidad en sus extremidades a pesar de la cálida brisa que soplaba, accedió obedientemente, se hará, mi rey. Mientras Thor terminaba su tercera misión antes del mediodía, Loki se ocupaba del gremio de magos. El dios del trueno había hecho que una gran cantidad de chicas del gremio se pusieran nerviosas debido a su encantador carisma. Sin embargo, el segundo príncipe tuvo un efecto similar, no es exactamente del género que prefería. Magos y brujos, aprendices y maestros por igual, veían a Loki como un magíster de la magia a pesar de su nombre y reputación actualmente desconocidos. Sí, lo rodearon de una admiración infinita. Pero una abrumadora mayoría de ellos eran hombres. Hambriento de atención durante tanto tiempo, Loki estaba realmente feliz de recibir alguna. Cumpliendo otra solicitud del gremio, vendió un pergamino de hechizos a cambio de una bolsa de piezas de oro. Al encontrar las misiones que el gremio de aventureros dio más adecuadas para Thor, Loki se centró en generar sus ingresos con su lanzamiento de hechizos. Presentándose a sí mismo como un mago naturalmente dotado,
Todo lo que se necesitó fue una exhibición del cuarto nivel para que los humanos acudieran en masa a él. Al probar a lo que Thor se había acostumbrado, Loki saboreó los interminables cumplidos mientras duró. Las cartas solicitando sus servicios personales se acumulaban a diario, incluida la tutela mágica para los hijos del gobernador, que desafortunadamente tenía que recoger personalmente todos los días en el buzón del gremio por su falta de una dirección semipermanente. Aceptar la propuesta ciertamente aumentaría bastante su presupuesto de gastos, pero Loki tenía otras prioridades. Odin le había dado instrucciones muy específicas para completar, al mismo tiempo que vigilaba a Thor. Los humanos del Nuevo Mundo tenían diferentes formas de magia, así como hechizos que su antiguo reino no tenía. La gran mayoría de los hechizos de su viejo mundo tenían fines combativos. Los nuevos hechizos que solo se encuentran en el Nuevo Mundo tenían en mente la practicidad, lo que explicaría su simplicidad y estilo. Al salir del edificio parecido a un museo, escondió su bolsa de monedas fuera de la vista. Sacando un diario personal, la tinta negra comenzó a empapar ordenadamente las páginas en blanco sin necesidad de que él levantara un bolígrafo. Llenó el libro con sus notas sobre los humanos y su magia, sobre todo, lo mediocre que era su magia en comparación con la de Yggdrasil. Al dios de las travesuras le desconcertaba porque el padre de todos, de todas las personas, se interesaría por una magia de tan bajo nivel. No vio absolutamente ningún beneficio en aprender sus sistemas o tipo de magia en comparación con su propia herencia arcana. Aún así, hizo lo que se le pidió. El cuaderno se cerró con un suave ruido sordo cuando regresó a su persona antes de desaparecer por completo. Loki regresó rápidamente al gremio de aventureros a medida que se acercaba la hora del almuerzo. Los hermanos tendrían sus evaluaciones de promoción de rango hoy con el maestro del gremio. Su crédulo hermano sin duda absorbería todo lo que el maestro del gremio tenía que decir sobre el honor y el deber, pero Loki tenía un trabajo que hacer. Hasta que tuvieran algún tipo de pista sobre los dragones, Loki tendría que mantener su lengua bajo control, ya que no hay duda de que tendría que sentarse a través de todas estas bromas de guerreros. Ya sabía lo que había que hacer. Enviada inmediatamente después de dar su informe, Nanami se movió a través de las sombras de los árboles. La cima de una montaña más o menos anevada en la distancia se estaba haciendo cada vez más grande mientras corría tan rápido como podía mientras mantenía su sigilo perfecto. Las suelas de sus zapatos planos ni siquiera dejaban ninguna hendidura en la nieve. La creciente tormenta de nieve fue una cobertura perfecta para ella. La coloración desigual de la túnica púrpura de Nanami y la tierra blanca como la nieve era lo único que Torii tenía para realizar un seguimiento de la seguridad de su hija. Su uso del Bifrost le había dado una visión de todo lo que deseaba ver, pasando por alto incluso las habilidades de sigilo altamente especializadas de su hija, un esfuerzo que lamentaba tener que gastar. Abusar de un objeto de clase mundial para beneficio personal y solo para observar a una sola persona no era algo de lo que estuviera por encima, pero sintió que era inquietante que los desarrolladores prácticamente se hubieran programado una cámara espía omnisciente. Sacando su mente de la cuneta, reanudó su visión. Nanami había encontrado una pista en los archivos del templo poco después de llegar a Bappa. Escondida en la región montaña más menososa del norte había una ciudad humana que adoraba a un dragón. Entrelazada en un pacto mágico con ella, una sacerdotisa dragón anunció los deseos de la gente a su protector. Ahí era escéptico, de una religión fundada por un grupo de adoradores de dragones, y se preguntaba cómo funcionaba una sociedad así. Esperando al menos una barrera mágica, Torii se volvió más escéptico sobre cuán poderoso era el dragón si ni siquiera se implementaban medidas de seguridad. Tal vez se había adelantado y en realidad no había ningún dragón. Quizás el dragón era solo una mentira para mantener a los forasteros fuera de su ciudad. Con el riesgo de quedarse atrapada con un dragón de Schrödinger, dudaba en usar su Bifrost cerca de un sea más menos Dragón. Su magia era poderosa y estaba a la par con al menos los Super Tiers, tal vez incluso con los artículos de clase mundial, lo que la hizo más paranoica acerca de mezclar artículos de clase mundial con ellos. Torii había tenido suerte con su primer encuentro con un sea más menos Dragón, ya que solo usaba Gungnir en ese momento. Necesitaba más información sobre qué tipo de magia eran capaces de hacer estos dragones y cómo funcionaba. El nivel 100 era el máximo para los jugadores de Yggdrasil, pero no sabía si era el mismo para los habitantes del Nuevo Mundo.
Tomando las precauciones adecuadas esta vez, Torii tenía una docena de sellos en espera, todos apuntando a la ubicación de Nanami como cañones de artillería. Deteniéndose justo fuera de la vista de la torre de vigilancia de la ciudad, Nanami se aseguró de inspeccionar el perímetro. La densa silvicultura creaba un camino singular hacia el puesto de control principal, mientras que la parte trasera de la ciudad era la montaña misma. Buscó trampas mágicas tal como le enseñó su madre, pero descubrió que este lugar carecía peligrosamente de ellas. No había barreras, círculos fascinantes o incluso trampas físicas. Cualquiera que fuera la protección que tenían los habitantes de la ciudad, las habilidades de Nanami no podían detectar ninguna. Después de confirmar que todavía estaba fuera de su línea de visión, se dirigió al punto de encuentro. Volando delante de ella, Gratia se había vestido como una refugiada, cubierta de harapos de pies a cabeza. La otrora desafiante chica dragón saludó a Nanami con su habitual reverencia respetuosa, como si estuviera entrenada para hacerlo. Reconociéndola con un ligero movimiento de cabeza, Nanami rápidamente informó a Gratia sobre su plan. Dado que estaban saltando a un lugar desconocido como primera línea de información, se debía tener precaución en cada paso. Media docena de pergaminos ardían azules en el aire frío, lo que le otorgaba a Gratia protección adicional contra las trampas mágicas. Al principio, consideraba que la sirvienta no era más que un juguete que Viridi le estaba prestando, pero con el tiempo, la lástima de Nanami por Gratia creció. Convirtiéndose en oscuridad y mezclándose con la sombra de Gratia, Nanami interpretó el papel de supervisora oculta. Una ligera nevada comenzó suavemente mientras el aire se enfriaba. El día cambió rápidamente a noche, lo que obligó a Gratia a encender una antorcha improvisada con las ramas de los árboles, completando su disfraz de humana necesitada, ya que sus habilidades dracónicas y sus ojos rasgados significaban que naturalmente podía ver claramente en la oscuridad. Esperaba que el disfraz pasara cualquier inspección inicial, ya que era el mismo tipo de harapos que habían usado los elfos esclavizados. La infiltración y la recopilación de información no eran su fuerte, pero quería devolver la amabilidad con la que su patrón la había colmado. Sin que ella lo supiera, Gratia Alsun había sido borrada de la existencia hace muchos meses. Tal como Viridi había planeado hacer con VY, el antiguo elfo había practicado esta técnica de antemano con su prisionero de guerra. Borrando todo y comenzando desde cero, Viridi había creado 100 años de recuerdos falsos mientras se colocaba a sí misma como la pieza central de la vida de la chica dragón. Para asegurarse por completo de que había pisoteado a la antigua heredera de un señor dragón en sentido figurado hasta la muerte, Gratia había soportado un total de 7 borrados de personalidad, volviéndose cada vez más dócil. Al igual que un jugador haría con su NPC personal, la dragona tenía una nueva historia de fondo para inculcarle una lealtad absoluta. El Partenón de la deidad era técnicamente un orfanato, dedicado a criar niños de todas las razas y orígenes, con las 4 hermanas nobles entre las primeras en ser adoptadas por la diosa adolescente. Viridi buscó seguir el ejemplo de su madre, convirtiéndose en el ángel que es ahora. La historia de Gratia ahora se convirtió en alguien que es abandonado al nacer debido a sus rasgos mestizos. Por la eterna bondad de su corazón, la antigua elfa había tomado a Gratia bajo su protección. Bañada, vestida y amada por su ángel guardián, con el paso de los siglos, Gratia dedicó todo su ser a la servidumbre. Devolviendo la única forma en que podía, su ardiente lealtad duraría hasta su último aliento de vida. Aunque había vivido mucho, más allá de lo que constituía una vida normal, su edad palidecía en comparación con la deidad matrona. A pesar de haber sido sellado durante 3 milenios por dragones, Torii no había albergado mala voluntad por los dragonantes. La diosa misericordiosa reconoció que los crímenes de unos pocos no debían condenar la vida de muchos, un rasgo que rara vez tienen los gobernantes absolutos. Había tratado de llevar ante la justicia solo a aquellos que la habían agraviado y le habían robado el tiempo. Con sus hijos, Gratia entendió muy bien el dolor de un niño separado de sus padres. El arrepentimiento una vez se apoderó de su corazón inseguro por no conocer nunca su verdadera paternidad, pero el amor incondicional que recibió mientras crecía la convenció de que era innecesario. Dragonante o no, su lealtad estaba con el santo mártir, Torii, cuyo único crimen fue tratar de traer bondad a un mundo cruel. La nevada rápidamente se volvió pesada justo cuando Gratia llegó al puesto de control. Refugiada en su castillo dorado,
Toreí no se dio cuenta de las acciones de su hija. Gratia pasó por el puesto de control, después de haber vomitado su historia de haberse separado de su grupo. Después de pedir refugio inmediato de la tormenta de nieve que se avecinaba, los guardias de turno se apiadaron de la niña más menos temblorosa vestida con nada más que harapos gastados. Dada la dirección del templo más cercano de la ciudad, Gratia fingió luchar por las calles poco iluminadas. A medida que la nieve se hacía más espesa y compactada, su paso se aceleró, llegando a un campanario de madera en poco tiempo. Nanami, sin saberlo, había dejado su sombra después de entrar en la ciudad, sin ser detectada por el dragón. Conducida adentro por una anciana clériga, el olor a incienso quemado fue lo primero que notó. Agradeciendo humildemente a la religiosa, no pasó mucho tiempo después de que ella entrara que sonó otro golpe desde las puertas de madera. Guardias con insignias sagradas y el símbolo del dragón blanco en su uniforme acompañaron a los ayudantes de la sacerdotisa Dragón, llevándose a Gratia menos de media hora después de entrar en la ciudad. No tiene sentido contraatacar, por lo que obedientemente se quedó entre ellos sin ninguna resistencia. Las linternas de acero iluminaron el camino nevado por el que la llevaron los guardias, lo que finalmente condujo a un monolito ornamentado. Gratia supuso que estaba en el edificio del Capitolio, reservado para el noble de más alto rango de la ciudad, que la sacerdotisa se había apoderado de la posición para sí misma. Parece que esta ciudad en particular no se separó entre la iglesia y el Estado, convirtiéndose en una y la misma. Siguiendo el singular camino a través de la entrada principal, los instintos de Gratia captaron el tamaño de la pasarela. Destinado a que pasara algo mucho más grande que un humano, el tapiz que recubría las paredes tenía que ver con su salvador y protector, que, por supuesto, era el dragón. Al llegar al final de la improvisada lección de historia pictórica, el pasillo de piedra se abrió a una gran cúpula excavada en la propia montaña. Los cristales verdes brillaban más que las anteriores linternas hechas por el hombre, mientras que la pieza central era un trono estigio donde una belleza de cabello dorado estaba sentada en la catedral dentada y suave de color rojo infernal. A pesar del aire helado, la sacerdotisa vestía un vestido dorado delgado y moderno, tejido con joyas y metales preciosos. Una corona de ónix adornaba su cabello perfectamente liso y sus dedos tenían cada uno un hermoso anillo diferente. Apoyando la cabeza en los nudillos de su mano, la hermosa sacerdotisa detuvo a la niña dragón con su voz: «Esta es una visita bastante inesperada, Gratia. Nunca supe que fueras del tipo que se disfraza tan pobremente». Gratia se detuvo de inmediato para evaluar lo que acababa de escuchar. Había molestia en la voz de la sacerdotisa, como si acabara de ser molestada. Sin embargo, la parte más preocupante era la familiaridad con la que había hablado con Gratia. No recordaba quién era esta sacerdotisa, pero sabía claramente quién era Gratia. No acostumbrada a hacer nada por su cuenta, la sirvienta no sabía si debía seguir la narración. «Puedo oler la sangre de tu padre en ti a una milla de distancia. No pienses ni por un segundo que otro señor dragón puede enviar a su descendencia a mi dominio sin que yo lo sepa. ¿Cuántas veces debo?» La sacerdotisa dragón se quedó callada, distraída en sus pensamientos. Sin embargo, Gratia estaba mentalmente congelada. Durante mucho tiempo se había preguntado sobre su herencia, pero poco después de dejar de lado su genealogía olvidada, el tema reapareció repentinamente frente a ella. Aún así, una mano cálida y suave la devolvió a la realidad. Demasiado perdida en sus pensamientos para darse cuenta, la sacerdotisa estaba ahora justo frente a ella con el dorso de su mano en la frente de Gratia. «¿No estás bien, niña? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está tu padre?», interrogó a la chica fuera de lugar. Los dragones rara vez contraen enfermedades, menos aún para un señor dragón y su descendencia, pero nunca podía ser demasiado cuidadosa. La hija de un compañero señor dragón estaba en sus puertas, pero actuaba como una niña asustada. «Yo no sé. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes? ¿Me conoces? ¿Cómo sabes quién es mi padre?», preguntó Gratia. «¿No te acuerdas de mí, niña?», preguntó con calma, mirando directamente a los ojos del dragón. El silencio continuo, seguido de un movimiento de cabeza de Gratia, hizo que grandes campanas de alarma sonaran dentro de su cabeza. No había duda de quién estaba parado justo frente a ella.
La sangre de NYX Alsun corría fuerte por sus venas y su olor familiar estaba con su hijo, pero Gratia no tenía la menor idea de lo que se le estaba pidiendo. Soy Ioa Pillacoso, señor Dragon y sacerdotisa de Rixia. Tu padre es NYX Alsun, y tú eres su hija, Gratia Alsun. ¿Te acuerdas ahora, niña? Ioa preguntó de nuevo, su sentido de urgencia aumentaba por segundo. Sin embargo, su única respuesta de la niña perdida fue una mirada angustiada como si fuera una loca soltando nombres al azar. Ahora se dio cuenta, NYX Alsun estaba muerta. Uno de los señores Dragon más indestructibles que jamás había conocido, estaba muerto, y su hija había sido enviada como mensajera. Claramente, su asesino era cruel más allá de lo creíble, su identidad era mucho menor que la de un puñado, un señor Dragon rival, o un jugador. Sin embargo, la idea de cualquiera de los dos era casi imposible para Ioa. La Hidra era una potencia incluso entre los señores Dragon, habiendo matado a más de 2 dígitos de jugadores. El único ser que se acercó a igualar a NYX fue ese jugador con armadura dracónica negra. La voz tímida de Gratia rompió la concentración de Ioa. Yo, no sé quién es NYX Alsun. Mi nombre siempre ha sido, Gratia. Nunca he tenido un apellido. Lo dijo como si fuera la verdad absoluta. Ioa estaba mortificada, ya que sintió la frialdad del aire por primera vez en su vida. Sin embargo, la noche aún era joven. Una alarma silenciosa sonó en su mente cuando algo había atravesado su perfecta barrera anti-teletransportación. Enorgulleciéndose de ser la usuaria de magia salvaje defensiva más fuerte entre sus parientes, su barrera había impedido que otros sea más menos Ores Dragon se teletransportaran o se abrieran paso con pura fuerza. Todavía, esa misma noción, al igual que la aparente invencibilidad de NYX, acababa de hacerse añicos. Torii voló tranquilamente, después de haber atravesado una compleja barrera mágica contra la teletransportación. Incluso en los niveles y especialidades actuales de su hija, Nanami no pudo detectar la magia anti-teletransportación que protegía la ciudad. La deidad tendría que alabar al señor Dragon por tal destreza competente si pudieran tener una conversación, por el hecho de que dicha hija nunca le notificó de su existencia. Las pinturas tejidas que pasó también tenían una hermosa artesanía, tal vez incluso a la par con Yggdrasil. Teletransportándose directamente al templo con el Bifrost, Torii estaba agradecida por el artículo de clase mundial roto al alcance de su mano. Había ventajas y dolores de cabeza por ser el padre de todos, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba agradecida con los desarrolladores por su negligencia en el equilibrio del juego de Asgard. Aún así, incluso con todo el poder de Odin a su entera disposición, todavía tenía que ser cautelosa con la magia salvaje. Después de su promesa en la tumba de su amiga, Torii había creído firmemente que una relación violenta era su única opción con los señores Dragon. Con varios días para reflexionar sobre sus acciones emocionales, ahí contempló si realmente lo que buscaba era más violencia. Diferenciar entre deseos y necesidades no fue difícil para ella, pero decidir si podía ser codiciosa y egoísta siempre fue su dilema moral. ¿Cuántas veces podría darle una oportunidad a la diplomacia antes de que la mataran? Era una pregunta contundente que no quería arriesgar su vida para averiguar. Todo lo que había obtenido por intentar una conversación pacífica eran varios bocados de magia disparados hacia ella. La probabilidad de ser atacada a la vista seguía siendo definitivamente alta, pero entonces, ¿qué ejemplo daría para su reino? Torii, como Odin, había pedido personalmente y establecido en ley la represión de la agresión de todos los asgardianos. Si comenzara una guerra ahora, la hipocresía sería todo por lo que era conocida. Su perspectiva con los futuros señores Dragon se atenuó mientras continuaba por el pasillo. No solo se lanzaban egos masivos, sino también magia poderosa. Si ninguno de los bandos estaba dispuesto a capitular, un combate a muerte sería el principio y el fin de su guerra. Torii había hablado con todos sus agardianos como testigos, y ahora, el pago vencía. Renunciando a sus problemas personales con los señores Dragon, dio un paso adelante con el peso de Asgard en su mente. Una joven dragona y una hermosa mujer aparecieron ante su vista cuando Torii salió del camino. Ante su aparición, Gratia se había colocado inmediatamente a los pies flotantes de la deidad en una genuflexión, sin tener en cuenta a sus parientes más cercanos. Todavía extrañado por la gente que se inclinaba ante ella,
Toreí aterrizó y le hizo señas a Gratia para que se levantara. Gracias, Gratia. Por favor, regresa con Anami cuando puedas, instruyó Toreí. El sirviente dragón hizo lo que se le dijo, dejando atrás al niño pequeño y a un señor dragón que retrocedía. ¿Te importaría quedarte un poco? Me gustaría hablar, si no te importa. Mi nombre es Toreí, presento. La última vez que hizo esto, más de una docena de hechizos le dispararon sin previo aviso. Aún así, quería darle al dragón disfrazado el beneficio de la duda. VY había tenido razón acerca de que los dragones en este mundo ocultaban su apariencia detrás de una forma humana, pero todo lo que ahí podía pensar era si magia salvaje podía darse un par de pulgadas más de altura. Solo ella se había teletransportado directamente a la casa de un sea más menos Ordragon, pero Toreí temía más por la seguridad de Ioa que los asgardianos y traía algunos. Cambió su equipo en caso de que necesitara entrar en combate, pero con la atención de la mujer centrada únicamente en Gungnir todo el tiempo, parecía que los señores Dragon podían sentir el poder de los objetos de clase mundial. Un paso tras otro, Ioa, sin saberlo, se arrastró hacia atrás del niño desconocido, antes de tropezar en su trono y caer. No había dolor para alguien tan duradero como un dragón, sin embargo, sintió que se adormecía en presencia de un adolescente que ejercía un poder más que suficiente para matar a un señor dragón. Retrocediendo ante la mano extendida de Toreí, Ioa se dio cuenta, inevitablemente, de su mortalidad. Sin haber hecho nada más que presentarse, ahí no sabía por qué la dama dragón hacía una mueca de dolor como si la estuvieran intimidando. No había nada en su personaje que pensara que fuera remotamente intimidante, a menos que por alguna razón los señores Dragon tuvieran miedo de lolis. Ah. Tal vez no quiera que la vean como una lolicon. Puedo entenderlo. ¿Estás bien? Preguntó Toreí. Aunque extendió una mano para ayudar a Ioa a levantarse, ahí comenzó a preguntarse si alguien de su altura podría generar suficiente influencia para hacerlo de forma natural. Dentro de su mente aterrorizada, los pensamientos de Ioa corrieron hacia la nada, habiendo olvidado toda su precaución y estrategia en caso de que alguna vez se rompiera su barrera. Después de haber pasado incontables décadas esperando un ataque de fuerza bruta, no podía comprender cómo alguien podía ignorar por completo el escudo anti-teletransportación. ¿Cómo podría haber esperado este resultado? Si su magia hubiera sido derrotada por la lanza dorada mortal, lo entendería y aceptaría, pero su mayor logro simplemente había sido mirado y saltado sin problemas. Orgullosa de ser una de las señoras Dragon más exitosas que jamás haya existido, todos los elogios que se hizo a sí misma se desmoronaron. Lo más probable es que la niña pequeña fuera un jugador, considerando la extraña ropa y el arma que empuñaba. Un poder de elaboración tan refinado era inalcanzable con magia salvaje, incluso si tenía otros 1000 años para perfeccionarlo. Contra sus ojos azules, la muerte dorada ahora estaba a solo unos centímetros de ella. La eternidad que estaba destinada a vivir parecía tan lejana ahora. ¿NYX era tu amiga? Preguntó Toreí tentativamente. Ioa se dio cuenta de la finalidad de la pregunta del niño. Siempre había sido neutral, nunca se había puesto del lado de los jugadores o los señores Dragon y su causa. La Hidra Negra era, en el mejor de los casos, un pariente lejano, ya que la mayoría, si no todos, los señores Dragon tenían su propio dominio y eran muy territoriales al respecto. Lo más cercano a la amistad entre ellos era una tregua para no matarse unos a otros a la vista. Forzándose a erguirse con el poco orgullo dracónico que aún tenía, Ioa negó con la cabeza. Aclarándose la garganta, Toreí quiso alejarse de la atmósfera hostil, incluso si no lo estuviera, lamento decirlo, pero probablemente esté muerto, tal vez. No me quede el tiempo suficiente para confirmarlo, admitió. ¿PPR probable Y? Ioa tartamudeó estridentemente, encontrando por fin su voz inestable. Bueno. La última vez que lo vi, se estaba quemando en la superficie del sol. Entonces. Toreí se alejó. La hidra tenía un factor de curación muy resistente, pero no se adaptó contra el mismo método de matanza. Si el calor no incineró directamente su carne, entonces la fusión atómica y la gravedad aplastante deberían haber desgarrado cada célula, molécula por molécula. TTH the Sun. Ioa gritó esta vez, temiendo la verdad insondable. Estaba segura de que el niño se había expresado mal.
Los humanos que la adoraban tenían muchas encarnaciones y personificaciones de la muerte, pero que la parca ahora fuera realmente una niña adolescente parecía una broma demasiado cruel. Sí, respondió Toreí con una cara seria, eso es lo que dije. Tratando de forzar su temblor incontrolable para que se detuviera, y fallando, Ioa reunió tanta fuerza mental como su orgullo restante. Plantando sus pies y poniéndose de pie, miro a la muerte encarnada directamente en sus ojos dorados, yo no moriré tan fácilmente como lo hizo NYX. No se puede jugar con los señores Dragon. Nuestra magia salvaje es superior en todos los sentidos a tus arcanos contaminados. Ioa se jactó, complacida de no tener que mencionar el tema para que el señor Dragon hablara más sobre él. Toreí finalmente encontró la oportunidad de aprender sobre la magia salvaje. Solo he visto tu magia de dragón una vez de NYX. ¿Fue su regeneración parte de su magia salvaje especial? Preguntó Toreí, emocionado por descubrir nuevas formas de magia nuevamente. La brillante sonrisa era tan horrible como las habilidades de actuación del niño. No. Ioa estaba siendo objeto de burlas. Su barrera mágica, que requería un flujo constante de almas humanas, ni siquiera era una molestia. Había mantenido alejados los asedios de sus compañeros señores Dragon durante décadas, pero un niño lo había atravesado en un instante. No estaba incitando a Ioa a la sumisión voluntaria, sino que lo hacía por vergüenza. Ioa había hecho un farol audaz sobre su magia salvaje. Aunque ese tipo era ciertamente poderoso por derecho propio, la magia especial de los señores Dragon no era rentable. Los sacrificios se reiniciaban a un ritmo mucho más lento que el mana que usaban los jugadores. Una década de almas almacenadas podía ser aniquilada en un solo encuentro contra un jugador, que solo necesitaba varias horas para reponer sus reservas. Si él ni a más menos hubiera querido acabar con ella, Ioa ya estaría muerta en el suelo. Como último respiro, esperaba aprender cómo su magia fue derrotada tan fácilmente. No tengo nada que hacer contigo, jugador. Mi hogar y yo hemos sido neutrales en tu guerra con otro sea más menos Ores Dragon. Cualquiera que sea el medio que hayas utilizado para irrumpir en mis dominios no te hace mejor que un humilde ladrón. Me atacaron primero. Ahí recordaba claramente. Aún así, si lo que le decían era cierto, irrumpir en la casa de una parte neutral probablemente haría que perdiera rápidamente el favor de otras partes neutrales. Si había jugadores buenos, malos y neutrales en Yggdrasil, entonces las probabilidades de que existiera un señor dragón neutral no parecían demasiado descabelladas. Lamento haber entrado sin previo aviso, se disculpó Toreí con una leve reverencia. Ser una soberanía responsable significaba respetar a otras potencias, incluidas aquellas que podrían convertirse en una amenaza más adelante. Quería ser menos pesimista y no solo ver a los demás como enemigos potenciales, sino que innumerables experiencias le han dicho lo contrario. No me di cuenta de que eras neutral, Ioa. Atacar a la niña inclinada había cruzado por su mente durante un breve segundo, pero la lanza dorada de la muerte le recordó su lugar. No era hostil con todos los jugadores, pero cuando uno estaba parado a pocos metros de distancia con la capacidad de matarla, los instintos de supervivencia de Ioa luchaban contra su naturaleza dracónica. Si hubieras entrado en mi ciudad correctamente, habrías sido informado, reprendió Ioa, tirando los dados contra la parca adolescente. Perdóname, pero la última vez que traté de ser comprensivo con un señor dragón, él había procedido a dispararme todos los hechizos que pudo con intenciones maliciosas. Por favor, comprenda, no quiero faltarle el respeto, pero mi historia con los de su especie no ha sido agradable, explicó Toreí. No puedo arriesgar mi vida cada vez por la oportunidad de una conversación normal. Tus propias acciones encajan con la descripción de por qué los señores Dragon odian a los jugadores. La primera vista de nuestra especie, e inmediatamente lo mataste. Tú eres el invasor y, hasta ahora, solo has traído la muerte a nuestro mundo. ¿Voy a ser tu próxima víctima? Argumentó Ioa, poniendo su propia vida en contra de la parca. Haciendo una pequeña pausa para darse tiempo a pensar racionalmente, ahí obligó a sus emociones a no tomar el control. La ira por su amiga perdida le decía que acabara con todos los señores Dragon sin ningún remordimiento, pero empañaría toda su confianza en ella. Peor aún, estaría demostrando que los señores Dragon tenían razón.
Recordando su promesa de paz para sus asgardianos, ahí se repitió a sí misma, las acciones tienen consecuencias. NYX había matado a uno de mis amigos, así que le quite la vida a cambio. Hay sangre en mis manos, y este ciclo sin duda continuará hasta que cualquiera de los nuestros ya no esté. Aún así, estoy tratando de hacer la paz contigo. Ya he vivido un mundo con guerras interminables, donde las atrocidades eran comunes y la vida menos sagrada que la suciedad. No quiero vivir a través de otro, razonó Toreí. Ioa escuchó a la niña alto y claro, casi como si estuviera suplicando por la paz. A pesar de su aspecto juvenil, Toreí había hablado con la sobriedad de un empresario de pompas fúnebres. Aunque su magia salvaje necesitaba sacrificios humanos, Ioa se había asegurado de que solo los ancianos o los enfermos mortales fueran utilizados para evitarles el dolor. Conocía bien la culpa de quitar una vida inocente, y también lo sabía el jugador frente a ella. Era pequeño, pero el terreno común entre ellos tenía que significar algo. Entonces haz lo que debías haber hecho, anunciate y reúnete conmigo adecuadamente. Si la paz es realmente tu deseo, jugador o no, te escucharé. Sin embargo, cuando mis compañeros señores Dragon se enteren de esta reunión, ya no podré permanecer neutral. La paz que he construido para mi pueblo será aniquilada para disuadir a otros de hablar con los de tu especie, explicó Ioa con tristeza, sabiendo lo bajo que podían rebajarse los otros señores Dragon. Contenta de que sus crecientes habilidades reales hubieran calmado el estado de ánimo hostil, ahí había aprendido lo suficiente como para leer las emociones de una persona singular en su vecindad. Las palabras de Ioa fueron sombrías y abatidas al hablar de su propia familia. Pensando en un plan arriesgado, primero necesitaba más información. ¿Pueden otros señores Dragon saber si estás dentro de tu barrera o no? Sin abandonar ni una sola vez la seguridad de su hogar, Ioa estaba completamente segura de su inmaculado hechizo de protección, hasta hoy. No solo había impedido cualquier teletransportación dentro o fuera, sino que también había bloqueado cualquier adivinación. La información estaba estrictamente controlada, al igual que quien entraba y salía de su ciudad. Solo tú has roto mi barrera, admitió Ioa a regañadientes. Si temes que los otros señores Dragon hagan un ejemplo de tu ciudad por mi culpa, entonces déjame extenderte una invitación, en su lugar, sugirió Toreí. Finalmente estaba avanzando hacia un futuro más brillante, posiblemente con menos derramamiento de sangre. Aunque empuñaba un ejército capaz de acabar con reinos enteros, el desafío era superarlo para convertirse en una líder mundial. La victoria estaba ahora en su punto de mira. ¿Una invitación a qué? ¿Dónde? Preguntó Ioa. Toreí había sido la primera jugadora con la que se encontró personalmente y también la primera en pedir paz. Tengo un castillo volador, respondió Toreí, activando remotamente el Bifrost. Un P. Parpadeando para eliminar la borrosidad de sus ojos, Ioa hizo una mueca de dolor ante todos los colores vibrantes que se impusieron a sus sentidos a la vez. Un arco iris los había golpeado, y una miríada de nuevas sensaciones mezclaban su funcionamiento interno. El vértigo se arremolinaba en sus ojos y oídos mientras se preparaba para caer a un camino empedrado. Ya no estaba en su cámara familiar, cualquier magia que manejaba la niña era más poderosa que la magia salvaje y se podía usar al instante. En cualquier lugar y en cualquier momento, rodeado por un prado de flores, un cielo despejado de luz de luna brillaba directamente sobre una glorieta de madera. Una suave brisa llevó el aroma de la flora cuando Ioa finalmente se sacudió su conmoción inicial. Toreí una vez más ofreció una mano amiga, que Ioa aceptó delicadamente después de algunas dudas. Donde quiera que estuvieran, las estaciones no afectaban el lugar. Perpleja por cómo podía ser teletransportada sin reconocer o consentir, Ioa pronto se dio cuenta de los poderes con los que estaba lidiando. Una suave sonrisa en la distancia llamó su atención de inmediato mientras se ponía de pie. Serenos y alertas, ojos esmeralda orgullosos los vigilaban desde el interior de la glorieta. La presencia instruida era peor que la intención asesina de su señor dragón más sediento de sangre. Como si estuviera siendo atravesada por su corazón, Ioa sabía con certeza que su vida estaba siendo juzgada, y en cualquier momento, la soga podría tensarse. Espero no haberte hecho esperar mucho, Frigga, se disculpó Toreí. Que muera el pensamiento, amada mía, dijo Frigga. Vio a su único amor verdadero regresar a Asgard nuevamente, con otra mujer a cuestas.
¿Por qué Odín seguía trayendo de vuelta a mujeres que eran menos hermosas que la reina de Asgard? Ella nunca lo sabría. Bienvenido a Asgard, la ciudad eterna de los Aesir. La bienvenida definitivamente no fue acogedora, ni tampoco la sonrisa que Frigga estaba poniendo. Solo sintiendo tales hostilidades por parte de sus compañeros señores Dragon, Ioa habría confundido fácilmente al ser frente a ella con un compañero Dragon si Toreii no hubiera demostrado ser un jugador. Manteniéndose a una distancia generosa, Ioa observó al improbable do intercambiar bromas, volviendo su atención a su inesperado invitado. Ahí se alegró de que no hubiera hostilidades inmediatas entre su asgardiano y el señor Dragon. Aunque el plan original era recopilar más información sobre la ciudad del norte y su sacerdotisa Dragon, ahí tuvo la oportunidad perfecta para probar una de sus teorías. Dejando atrás a Nanami para vigilar la ciudad, su hija buscaría señales de otros señores Dragon. Los de su especie eran capaces de sentir los poderes de un objeto de clase mundial, pero esto era para ver si eran capaces de detectar el uso de uno. Si pudieran, Toreii tendría que aumentar la seguridad alrededor de Asgard y limitar el uso futuro de su Bifrost. Podría haberle preguntado a Ioa, pero dudaba que obtuviera una primera respuesta veraz. Si la ciudad de Rixia fuera atacada en ausencia de su mayor defensor, Toreii se abalanzaría para salvar el día después de que Nanami se detuviera por tiempo. Era un guión básico de un héroe que llegaba justo a tiempo para salvar el día, pero solo unos pocos elegidos saben que el héroe creó el problema en primer lugar. Ahí estaba nerviosa. Por lo general, este tipo de tareas mentales para personal más calificado como Viridi o Frigga, pero ahí sintió que se había vuelto demasiado dependiente de ellos. Crear problemas en los que tú eras la única solución sonaba bien en el papel, pero ahí aún no. Había adquirido una experiencia tan exitosa y a gran escala en el Engaa más menos o Engaa más menos Ara un reino de elfos era fácil cuando podía tejer la narrativa como quisiera. Convencer a un sea más menos Dragon de que confiara en un jugador y confiara en ella era otro asunto, y más fácil decirlo que hacerlo. Sin siquiera molestarse con el más mínimo asentimiento o incluso con una reverencia, la asgardiana marchó majestuosamente junto a su amado para encontrarse con el dragón disfrazado. Soy Frigga, reina de Asgard. Saludo como lo haría con cualquier nativo del Nuevo Mundo. La reina se mantuvo erguida con media cabeza más alta que ella a pesar de los tacones que usaba Ioa, lo que la hizo cuestionar la relación entre el niño y la matriarca. Una relación madre-hija era posible, pero su familiaridad no lo sugería. Ioa había creído una vez que su forma elegida era la cima de la perfección humana, pero ahora estaba claramente equivocada después de brillar la belleza de la reina asgardiana. Soy Ioa Pigi. Acoso, señor Dragon Glacier, dijo, devolviendo la misma cortesía que Frigga le había dado. Aunque Ioa se enfrentó cara a cara contra ella, claramente no estaban cara a cara. Fuera lo que fuera un Asgard, sus habitantes no eran débiles como los humanos. Al ver que ahora estaba en su tierra mediante el uso de su magia, Ioa sabía que no debía permanecer testaruda ahora. El niño había matado a Nyx Alsun. Si un joven de Asgard era capaz de matar a un señor dragón, temía lo que su reina era capaz de lograr. Morir solo para salvar su orgullo era lo más bajo en sus prioridades, ya que Ioa se inclinó ante la reina extranjera. Para permanecer neutral en esta guerra personal, tenía que convertirse en una sobreviviente, ante todo. Sus compañeros sin duda la llamarían cobarde y traidora si vieran a Ioa en este momento, pero le preocupaba menos su ira en comparación con los asgardianos. ¿Un señor dragón? Tengo la cabeza de uno montada en una pared en algún lugar. No puedo decir que parezca muy apreciado, en comparación con los otros trofeos, respondió Frigga, tratando de solicitar una respuesta. Se encogió de hombros con indiferencia, acercándose sigilosamente e invadiendo el espacio personal de la sacerdotisa. Incluso sin pruebas visuales, el tono de la reina era toda la evidencia que Ioa necesitaba para confirmar la muerte de Nyx. Tenía sus sospechas antes después de sentir la lanza dorada de la muerte, y ahora Ioa tenía la segunda confesión para sellar el último clavo en el ataúd estelar de la Hidra. Sin levantar la vista, estaba segura de que una sonrisa la estaba esperando. La reina asgardiana supo de inmediato qué decir para establecer la dinámica de poder entre ellos desde el principio. Frigga, sé amable. Así no es como tratamos a nuestros invitados, recordó Toreii mientras observaba el acoso que ocurría entre el dúo.
Había habido algunos sentimientos maliciosos por los dragones desde el primer día en que Yggdrasil se hizo real, pero no podía dejar que continuara si la paz era su objetivo. Al darse cuenta de su exceso, la reina asgardiana se inclinó más bajo que el dragón del que estaba tratando de burlarse. Mis más profundas disculpas, por favor, perdona mi transgresión, dijo Frigga apresuradamente. Ese intercambio fue el momento en que Ioa se dio cuenta torpemente de que su relación no era la dinámica que había supuesto antes. Lejos de ser una pareja normal de madre e hija, tal vez había adivinado mal quién era la madre y quién era la hija. Como ella misma tenía un disfraz mágico, Ioa podía entender si la Nia más menos A era en realidad una mujer mucho mayor que quería preservar su juventud. Sin embargo, si la reina de Asgard se inclinaba a su lado, entonces cualquier título que tuviera el Nia más menos o tenía mucho más peso de lo que Ioa pensó inicialmente. Toreí suspiró cansada, pero aún feliz de que sus asgardianos estuvieran pasando lentamente de la agresión física a meras actitudes pasivo-agresivas. Desde atacar a la vista hasta golpes verbales, ahí había logrado frenar con éxito su mentalidad desenfrenada anterior. La paz todavía estaba sobre la mesa, pero si aún se podía lograr después de este intercambio verbal era otro tema con el que tendría que lidiar. Por favor, sígueme, Ioa. Estoy seguro de que hay preguntas que ambos tenemos el uno para el otro, dijo Toreii, alejándolos del jardín. Manteniéndose en alerta máxima, el señor Dragon se preparó para teletransportarse en cualquier momento. Al ver las consecuencias de lo que le había sucedido a la hija de NYX, no estaba interesada en que le sucediera lo mismo. Asintiendo con la cabeza, Ioa se dio cuenta dolorosamente de la hoja roja de dos cabezas detrás de ella. En el interior, su naturaleza dracónica se salió de control, atrapada entre la fría muerte de la lanza dorada, el infierno infernal que se acercaba sigilosamente desde la espada. Ioa se preguntó si esto era lo más cerca que había estado de ver dioses. En medio de un monzón, los truenos rugieron, y los vientos huracanados aullaron con fuerza. Los otros aventureros se habían dado la vuelta hacía mucho tiempo y habían salido de la tormenta que se avecinaba, dejando a los dos jóvenes más nuevos para enfrentar los peligros que se avecinaban. Como un pararrayos, Mjolnir trajo un flujo constante de electricidad de la naturaleza a la orden, listo para ser desatado por orden del dios del trueno. Firme y ante todo, Thor Odinson sostuvo con orgullo la empuñadura de cuero de su martillo Uru. Los profundos ojos azules del asgardiano brillaban con poder, sintonizando con la creciente electricidad en el aire. No se había lanzado ni un solo hechizo del padre de todos en entrenamiento, pero la simple escala de su poder resultó estar a la par con una docena de jugadores que lanzaban superniveles a la vez. Si sus oponentes fueran capaces de temer, toda la fuerza se habría retirado durante mucho tiempo solo por el puro poder que se exhibe. Boom boom crack. La lluvia lloviznó levemente, antes de convertirse rápidamente en un aguacero ensordecedor, ya que cada gota caía con el peso y la velocidad para magullar cualquier piel sin armadura. La tierra misma no podía beber el agua lo suficientemente rápido, lo que provocó que el camino se llenara de barro mientras la tierra y las plantas se ahogaban. Cada vez que caía un rayo, la tierra marrón brillaba intensamente, de color rojo fundido mientras todo lo que estaba cerca se vaporizaba. Su brillante armadura negra, plateada y dorada, reflejaba destellos de luz blanca-azul, seguidos de una explosión omnidireccional de partes del cuerpo voladoras. El olor a carne quemada se mezclaba con la podredumbre de los muertos vivientes, mientras la legión de zombis continuaba caminando sin pensar. El rayo golpeaba cada vez más frenéticamente, después de cada impacto quedaban cráteres supercalientes que se duplicaban como tumbas improvisadas para las almas inquietas que intentaban abrumar a un dios. ¿Estás seguro de que no estás rindiendo por debajo de lo esperado, hermano? Escuche que la exageración está sobrevalorada, gritó Loki con cautela, dejando que el sarcasmo ocultara sus preocupaciones internas. Sus aventureros mayores se habían escapado con la cola entre las piernas, dejando a los dos a los que deberían haber estado aconsejando. Una barrera mágica se había formado sobre su cabeza, protegiéndolo a él y a sus finas ropas de la lluvia. Por lo general, cuando luchaba contra bestias míticas y dioses, Thor había sacado a relucir lo básico de su rutina habitual. Aparte de simplemente balancear su martillo entre la horda de muertos vivientes y golpear sus cabezas, disparar rayos desde lejos era la mejor opción.
Aprender a variar sus métodos de ataque también era parte de lo que su padre le había instruido que hiciera. Sin embargo, con todos los aventureros mayores desaparecidos de la escena, era muy poco probable que Thor fuera acreditado por su demostración de poder asgardiano. Mientras el suelo se desbordaba de extremidades en descomposición recién cocidas, Thor mantuvo sus ojos y oídos atentos a los enemigos que tenían delante. Los drones de zombies que fueron puestos a descansar a la fuerza no fueron más que una gran distracción visual para el veterano experimentado. Ojos pretorianos entrenados clasificaron las líneas de carne gris y ropa variada, buscando detalles que los mortales no entenderían. Escondido entre sus hermanos, un único esqueleto se destacaba bajo la mirada panorámica de Thor. Envuelto en harapos gastados, entrañas palpitantes disfrazadas de órganos enredados en sus extremidades. Desde sus días de lucha en los 9 reinos y defendiendo Asgard contra todas las amenazas imaginables, lidiar con muertos vivientes estaba dentro de su especialidad. Este extraño esqueleto era una variedad más rara de muertos vivientes, un Morg, tal vez incluso el creador de la actual pandemia de zombies. Matar al Morg no devolvería la vida de los zombies que creo, pero pondría fin a más muertes inocentes. Otro destello de luz se derrumbó, seguido por un estruendo que sangraba los oídos. La lluvia torrencial comenzó a disminuir, pero el daño ya estaba hecho. El príncipe asgardiano había dejado una cicatriz gigante en la tierra, a pesar de que había utilizado métodos naturales para eliminar la horda. Los árboles que crecían pacíficamente bajo el sol del solsticio de verano se partieron con marcas de quemaduras cenicientas o se arrancaron por completo de la última onda expansiva. Como la ira de la naturaleza personificada, con una fuerza incomparable para arrancar, Thor calmó los vendavales que azotaban árboles y ramas del cuerpo. Tan rápido como llegó, las nubes negras de tormenta se desvanecieron, iluminando la destrucción que tenían ante ellos. Nada había sobrevivido al mínimo esfuerzo de Thor, sus víctimas se contaban por miles. Construido para ser utilizado como una granada explosiva por los desarrolladores, la falta de delicadeza de Thor no fue culpa suya. Mientras Loki obtenía evidencia de sus heroicidades para el gremio de aventureros, observó tranquilamente a su hermano ponerse su sombrero de detective. Las investigaciones solían ser el fuerte de Loki, pero hoy, había decidido corregir solo los errores evidentes de Thor. Cualquiera que fuera la conclusión a la que llegara el favorito Odinson sería con lo que Loki tendría que lidiar, correcto o incorrecto. Aún así, estaba harto de un agotador trabajo de aventurero durante el día. Sus ascensos de rango fueron seguidos inmediatamente por una solicitud para investigar los rumores de avistamientos de muertos vivientes. Las meras placas de hierro, recién ascendidas, estaban claramente mal pagadas y eran técnicamente inadecuadas para asumir una misión con aventuras de Oricalco, que luego habían huido por el mero avistamiento de un Morg. Su cobardía, sin embargo, fue una bendición para los hermanos, ya que Loki previó un argumento para otra promoción cuando regresaran, con lo que quedaba que Thor no había destruido. Llevado a la batalla de cabeza y balanceando el martillo, Thor todavía estaba verde cuando se trataba de más investigaciones. Tenía poca experiencia en aprender de sus enemigos asesinados, además de cómo matarlos de manera más eficiente, que hasta este punto era todo lo que realmente tenía que hacer. El padre de todos lo había desafiado a tener miras más altas, pero no de la manera que Odinson había esperado. La culminación de su tiempo en el campo de batalla perfeccionó sus habilidades de lucha para superar a otros dioses. No solo su destreza en combate era excelente, sino que también sus sentidos se agudizaron. El olor a muerte persistió mucho después de que el Morg fuera derrotado, pero algo más también ocupaba el aire. Las respiraciones largas y profundas, inhaladas y exhaladas, permitieron a Thor examinar el nuevo olor. Hubo un leve cosquilleo de algo, natural para la horda de muertos vivientes. Esporas de hongos venenosos se mezclaron con la carne podrida, lo cual fue un hecho inusual para el Odinson. Era un olor único de miasma que nunca antes había encontrado, incluso a lo largo de su viaje a través de los 9 reinos. Así como el mundo en el que había entrado era nuevo e inexplorado, también lo eran las criaturas. Una nueva biodiversidad, diferente a todo lo que había en Yggdrasil, fue suficiente motivación para que Thor se emocionara aún más. Joven y audaz, uno de sus pies ya estaba puesto en nuevas aventuras y batallas, pero el estratega aún en aprendizaje pensó que era mejor planear primero con su hermano.
Trayendo los restos carbonizados del morgue, Thor manejó con delicadeza los huesos negros y quebradizos y los arcillos cocidos al instante. La extraña tormenta que el dios del trueno había convocado solo por pura fuerza de voluntad era algo que Loki iba a tener dificultades para explicar. Quizás si hubiera más daño físico en el campo de batalla, podría construir una mejor historia para adaptarse a sus narrativas como campeones inhumanos. Tal vez podría persuadir al maestro del gremio con un poco de evidencia fabricada, un retoque aquí y allá, para pintar una escena de un guerrero contra una horda de muertos vivientes. Contra su armadura asgardiana celestial, el brillo de la placa de hierro en su pecho no era más que un intento blasfemo de tratar de encarcelar a un dios. Loki se burló de un pensamiento tan humano, la novedad de los inmortales tratando de mezclarse con aquellos que deberían adorarlos. La visión de Odín de detener una mayor agresión asgardiana definitivamente lo tomó por sorpresa, pero eso no significaba que Asgard y su gente deberían dejar de ser venerados como los seres divinos que eran. Incluso con la restricción de no volver a levantar una espada, la visión de Loki para el futuro era la de gobernantes y siervos. No quedaba nada de los otros reinos para desafiar el poder de Asgard, ni nadie que pudiera. Asgard sería el faro para traer una nueva era de ley y orden y propiedad para estos nativos, todo mientras Thor interpretaba el papel del héroe que siempre quiso. Estar al lado del próximo padre de todos era suficiente para que él fuera un gobernante sustituto, ya que sabía dónde se utilizaba mejor su mente. Como guardián de su hermano, Loki también asumió un papel en lo que Odinson estaba aprendiendo. Algunos temas de los que se mantendría alejado, al mismo tiempo que consolidaba su utilidad para Thor. Loki pensó que era una locura que los dioses literales tuvieran la necesidad de crecer más allá de la perfección que ya eran. Si se estira demasiado, uno nunca puede dominar realmente nada, pero salir de la zona de confort con instrucciones incorrectas era igualmente desastroso para cualquier alumno. Reagrupados y con evidencia de su recompensa recolectada, los hermanos regresaron al gremio. Después de pasar meses en una imitación realista de su juego favorito, Toreii volvió a dudar de si había abandonado el mundo virtual por completo. Podía entender que el nuevo mundo tuviera tonos de magia similares a los de Yggdrasil, pero después de conversar con el señor del Dragon Glacier, había demasiadas similitudes dentro de la magia salvaje para que ella las ignorara. Aún así, esto se debía a su propio conocimiento, y los jugadores normales no podrían ver la conexión con la magia de nivel a la que estaban acostumbrados. Ahí, que jugó el juego desde el día de su desarrollo, desde la alfa hasta la oficial y, finalmente hasta el cierre del servidor, estaba al tanto del conocimiento y el contenido que los desarrolladores preferirían dejar enterrado y olvidado. En la versión beta, cuando todos jugaban con un dios o una deidad de cada periodo de tiempo y cultura diferente, los jugadores también competían por el apoyo de los NPC. Usaron la dicotomía clásica de dios y adorador, sacrificar a los NPC para lanzar hechizos, pero matar a demasiado significaba que había menos para difundir la fe de la deidad o el dios. Más tarde, esto fue reemplazado por el sistema de mana tradicional de la mayoría de los juegos de rol debido a su complejidad. Era un sistema interesante hasta cierto punto, pero un concurso de popularidad no hacía que el juego fuera equilibrado y diverso. Además, parecía que quienquiera que hubiera teletransportado a los jugadores de Yggdrasil también teletransportaba a los jugadores beta, y en momentos drásticamente diferentes. Podría ser solo una coincidencia y ahí estaba, siendo paranoica sin razón, pero el escéptico en ella se negó a dejar que el problema descansara. No pasó su último momento despierto en el juego cuando terminó la versión beta, que asumió que era cuando esos jugadores eran transportados. Siguiendo el mismo razonamiento, no descartaría la posibilidad de otra inundación masiva de jugadores a partir del próximo juego que desarrollaron los desarrolladores. Parecía que tratar de obtener respuestas solo planteaba más preguntas dentro de la mente de Toreii. Ahora surge la pregunta, dado que Toreii todavía tenía niveles en Deity sobrantes de la transferencia de su personaje beta, ¿podría lanzar su versión de Wild Magic? Se enfrentaba ahora a la amenaza de los señores Dragon, los jugadores de Yggdrasil y los jugadores beta a la vez. Ahí sabía el número exacto de personajes transferidos, contando cuando cada uno se desconectó por última vez. Solo quedaban 2 personajes híbridos como el suyo al final de Yggdrasil, pero los de la versión beta no se contabilizaron.
¿Los señores Dragon heredaron el sistema mágico de los jugadores beta o fue simplemente una coincidencia que los dos sistemas fueran tan similares? Para salvar su cordura, ahí pensó que era mejor seguir la navaja de Occam. Sin embargo, si pudiera echar un vistazo al tiempo anterior a Dragon Lords, incluso solo un nombre, una imagen o alguna información sobre los lanzadores originales de Wild Magic, tendría una respuesta definitiva. Desafortunadamente para ella, los desarrolladores nunca programaron ningún hechizo de viaje en el tiempo. Obligada a jugar las cartas que le repartieron, la responsabilidad de mantenerse a sí misma y a Asgard a salvo se volvió más incierta. Guardando toda la confusión para sí misma, Torii continuó intercambiando información con Ioa. La batalla entre ella y NYX se convirtió en una fábula de dos lanzadores de hechizos que simplemente se negaron a morir, pero el señor Dragon estaba embelesado, como si la historia fuera algo de importancia histórica. A veces, la verdad era más extraña que la ficción. Los Juggernauts que se negaron a morir mientras producían un alto DPS mágico pueden sonar divertidos y emocionantes en el papel, pero en realidad, para ella, su batalla no fue más emocionante que el combate de apoyo como contó su versión. Era una pelea de yo dispare un hechizo y luego él disparo un hechizo, en su recuerdo. Este tipo de batalla habría sido más dramática si los dos no tuvieran una reserva de salud infinita. Aún así, el recuento de Torii mantuvo la atención de su audiencia de dragonantes. Para Ioa y Gratia, era la primera vez que aprendían el destino de la hidra imposible de matar. Desafortunadamente para Torii, su terrible memoria combinada con una elección de palabras típicamente pobre fueron la receta perfecta para malentendidos. La tez de Ioa se volvió rancia, rígida y en blanco mientras miraba al adolescente que mató lo más parecido a un inmortal que conocía. El orgullo dracónico, que permitió a muchos sea más menos Ores Dragon ser demasiado entusiastas de su lugar en la jerarquía mágica, se hizo a más menos a ICOS cuando finalmente aparecieron los verdaderamente poderosos. Después de haber sido complaciente en la cima durante demasiado tiempo, Ioa estaba allí para hacer una crónica de la lucha urgente de sus parientes para adaptarse y sobrevivir. Cualquier jugador podría matar a cientos de dragones míticos como si nada, y ni siquiera quería pensar en lo que todo un grupo de jugadores era capaz de hacer. Desesperados por demostrar su superioridad una vez más, pero sin la previsión de renunciar a la rivalidad egoísta interna, muchos perecieron infructuosamente en su búsqueda de la gloria, y muchos de ellos ni siquiera vislumbraron la figura de un jugador. A diferencia de sus compañeros, la forma de Ioa reflejaba su naturaleza para sobrevivir a toda costa. Justo a su lado, Gratia escuchó los últimos momentos de la vida de su padre. Los recuerdos reescritos dentro de su mente le decían que era inaceptable que alguien continuara atacando cuando la segunda parte claramente quería negociaciones pacíficas. Originalmente creyendo que provenía de una casa de dragones feroces y nobles, escuchar los vergonzosos actos de agresión de su genealogía apagó sus esperanzas. Manteniendo sus hechizos y sus niveles en secreto con falsas grandezas de su batalla, Torii se preocupó por cómo reaccionaría el heredero de NYX ante su muerte. Para su sorpresa, la calma de las emociones de Gratia era demasiado espeluznante para su gusto. Sin arrebato instintivo, sin armas extraídas de la niña que debería querer vengarse por matar a su padre, esto era lo último que Torii había esperado. Sin embargo, el bienestar de la chica Dragon era secundario a lo importantes que eran las expresiones del señor Dragon para Torii. Así como Torii pudo falsificar fácilmente la historia de su pelea con NYX, ya que ella es la única sobreviviente, después de todo, Ioa también podría estar mintiendo sobre las funciones de Wild Magic. Sin embargo, teniendo en cuenta lo mucho que se parecía al sistema beta, era demasiada coincidencia para pasarlo por alto. Si el señor Dragon realmente estaba diciendo la verdad, entonces los jugadores han sido transportados al nuevo mundo durante mucho más tiempo de lo que Torii pensó originalmente. Un vistazo al informe que Viridi había preparado para ella sobre la historia de los señores Dragon le dijo que su raza era un tipo de ascensión raro y especial, que se remontaba a varios cientos de años. Confirmó su teoría de la nivelación evolutiva a la que estaban sometidos los nativos del Nuevo Mundo. La última vez que lo vi, NYX estaba ardiendo en la superficie del sol, dijo Torii, terminando su historia.
Frigga miró a su amado con ojos de admiración por su valentía y sacrificio, mientras su corazón palpitaba como el de una colegiala. El solo hecho de escuchar la feroz batalla entre Dios y Leviatán reavivó su afecto por él, guerrero del que inicialmente se enamoró, uno que su esposo había reprimido con pesar últimamente. Su habitual aire de nobleza y atención se debilitó debido a esto, y el incómodo silencio de todas las partes voló sobre su cabeza. Mientras su guardaespaldas activo estaba en su nube personal 9, Toreí afortunadamente ahora era más que capaz de hacer su propio reconocimiento social. Contenta de que el señor dragón con el que estaba negociando tuviera expresiones faciales humanas y no dracónicas, el rey en entrenamiento vio el miedo y la tristeza que habitaban en su invitado. Aunque sus intenciones se centraban en recopilar más información sobre los señores dragón, si era posible, a Ai también le gustaría hacer aliados en el nuevo mundo. Ioa buscó sus pensamientos, una mezcla de lealtad racial personal chocando contra sus abrumadores instintos de supervivencia. Si todo hubiera sido solo una historia, Ioa no habría creído que la hidra estuviera realmente muerta. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, también lo hacía la evidencia de su muerte. Sus instintos dracónicos le dijeron que el destello de la espada y la lanza cercanas no eran solo para mostrar, así como para experimentar de primera mano una teletransportación forzada a través de su barrera mágica perfecta. Había habido murmullos entre el círculo íntimo más cercano de los Sea más menos Ores Dragon sobre los objetos místicos que poseían los jugadores, que el propio emperador Dragon buscaba mucho. Muchos descartaron estos rumores infundados iniciados por señores Dragon hambrientos de tesoros, pero Ioa ahora ha visto pruebas físicas de dichas armas místicas. Tal vez Ioa había entendido mal cómo la niña pudo atravesar su barrera, el filo de la lanza dorada brillaba con el poder de perforar los cielos mismos, y mucho menos una barrera húmeda de un señor dragón. Si hubiera sido cualquier otro tipo de jugador, tal vez habría pensado dos veces en su decisión actual de traicionar a su raza. La supervivencia del más apto también implicaba saber cuándo la lucha contra la extinción era inútil. Ser tildado de traidor y cobarde no importaba en lo más mínimo en la mente de Ioa. Mantenerla de espaldas a una montaña significaba que podía enfrentar todas las amenazas frente a ella sin preocupaciones, solo que esta vez encontró una montaña más grande y más fuerte que podía defenderse. Había que hacer preparativos para asegurar su lugar en la mesa de los ganadores en la guerra que se avecinaba. La ciudad-estado que había pasado un siglo construyendo sin duda se convertiría en nada más que una frontera desechable para el niño rey. Incluso si su pueblo fuera un representante de la voluntad de otro gobernante, ella sobreviviría. Para Toreí, aunque su invitada era educada y cordial, desconfiaba de cuán abierta era la información que acababa de recibir. Esperaba algún tipo de negociación para intercambiar información, pero su pesimismo solo se multiplicó por 10 cuando la otra parte aceptó fácilmente sus primeros términos y condiciones. Tal vez fue porque están en Asgard, lo que le dio una ventaja de local, pero se desvió. Las actitudes y comportamientos de los únicos 12 a más menos Ores Dragon que había conocido hasta ahora eran polos opuestos, sentados en diferentes extremos de una brújula política. En primer lugar, Toreí necesitaba afianzarse en el nuevo mundo sin filtrar información de su lado. Los habitantes de este mundo no estaban listos para enfrentar la dura realidad de ver dioses literales caminando entre ellos. Tampoco los asgardianos estaban listos para descubrir un mundo que no tenían que conquistar. El título de gobernante tenía muchas otras responsabilidades que los juegos de civilización de ahí no cubrían, y ser empujada a tal posición tendría consecuencias desastrosas en las que preferiría no pensar. Hasta este punto, había jugado todo cerca de su pecho, siempre siendo la primera en recibir y revisar información. Ser el filtro de información entre los nativos y los asgardianos no era un deber que se tomara a la ligera, especialmente ahora. Si alguno de sus asgardianos descubría que un cuerpo extraño residía dentro de su casa sin previo aviso, Toreí estaba seguro de que ya habría carne de dragón ensartada asada por la ciudad. Después de varias horas más de discusión de ida y vuelta, se acordó un contrato verbal. Si bien su batalla con NYX fue ciertamente feroz, Toreí estaba poniendo todo en las negociaciones. Matar a docenas de dragones era prácticamente un recuerdo muscular para ella en Yggdrasil, al igual que hacer clic en spam para omitir el diálogo. Era un hábito que deseaba no haber desarrollado, ya que obstaculizaba gravemente su capacidad de atención cuando otros hablaban.
Toreii tenía sus dudas sobre la legitimidad de su tratado cuando solo se ratificó con palabras habladas, especialmente cuando solo 2 testigos estaban presentes para supervisar las cosas. Sin embargo, optó por mantener la esperanza y resolver los detalles más cruciales más adelante. Si fuera Frigga o Viridi, ya habría un contrato maldito y escrito, férreo e ineludible. Fue difícil decidir cuando necesitaba ganar más experiencia como gobernante y dejar que sus ayudantes fueran los que guiaran su mano. Concluyendo sus conversaciones de paz, le ordenó a Frigga que se quedara en Asgard mientras Toreii oficiaba como aliada en la ciudad de Gioa. La reina frunció el ceño preocupada, pero obedeció la orden de Toreii de todos modos. Teletransportándose a sí misma y al señor Dragón de regreso a la ciudad de piedra, Toreii pone un pie en su primer asentamiento en el nuevo mundo como invitada bienvenida. Fue extraño, pero emocionante al mismo tiempo, el primer paquete de expansion que experimentaría personalmente desde el final de Yggdrasil. Su regreso coincidió con el amanecer, ya que la pareja fue rápidamente rodeada por una docena de acólitos. Aunque no era la cálida bienvenida que esperaba, ahora era su turno de experimentar la hospitalidad de otro. Inestable pero decidida, Ioa renunció a sus adeptos mágicos, descartando su preocupación no deseada. Los hombres con capas rúnicas intercambiaron miradas burlonas de su amo y del niño desconocido que ella había traído de vuelta. El aire dentro de la sala del trono de Ioa se volvió demasiado dominante y sofocante a pesar de las temperaturas montañosas. Al sacarlos afuera, el señor Dragon llevó vergonzosamente a su nuevo patrón a la ciudad por la que trabajó durante décadas. Incluso si solo tenía una breve visión de la ciudad que presidía Toreii, era suficiente para comprender cuán inadecuada era la suya. Un dios literal estaba complaciendo a Ioa y a los mortales que había cultivado para que acudieran a sus necesidades. Por favor, lidera el camino, dijo Toreii como un gesto de amistad. Había pasado rápidamente un mes desde que Thor y Loki llegaron y comenzaron su viaje como aventureros. En este breve periodo de tiempo, las placas de bronce que alguna vez colgaron de sus cuellos ahora brillaban con un adamantita prístino, no igualaba la calidad de sus atuendos asgardianos, pero fue una mejora. La ciudad portuaria de Bappa había llegado a conocer a Thor por su nombre y reconocerlo al ver su capa roja brillante. Aunque la opinión pública de Thor estaba en su punto más alto, también lo estaba el discurso de sus compañeros de aventuras. Siendo el patán entusiasta que siempre fue, Thor había ido más allá por la ciudad, completando tantas misiones como pudo tan rápido como pudo a un nivel con el que otros aventureros no podían competir. El príncipe de Asgard, sin saberlo, había expulsado a muchos otros aventureros al desempleo. Las solicitudes diarias en el tablero pedían casi exclusiva y específicamente a Thor, sabiendo que no le importaba mucho el oro. Para la gente de Bappa, Thor era un milagro andante. Loki también tenía una placa de adamantita colgando de su cuello, pero sabía que no debía convertirse en un pez demasiado grande en un estanque pequeño, ya con leguas de anticipación en la planificación de las consecuencias. Sabiendo el alcance total de vivir detrás de la sombra de Thor todos los días, estos hombres mortales lo habían insultado, y, hasta cierto punto, a Loki, incluso pensando que sus problemas eran comparables. Sin embargo, se mordía la lengua cada vez que escuchaba otra divagación de aventureros descontentos y desempleados. Hasta ahora, Thor era el que tomaba las decisiones y planeaba sus esfuerzos futuros, con cierta consideración por parte de Loki, aunque la mayoría de las veces era así en el show de Thor y Loki simplemente se unió al viaje. Vio con qué facilidad crecía el resentimiento por el Odinson a pesar de las buenas intenciones que Thor siempre tuvo. Parecía que cultivar el odio a través de los celos era otro medio en el que Loki tendría que investigar más a fondo mientras estaba entre los humanos. Loki odiaba admitirlo, pero una vez más, el padre de todos tenía razón. De hecho, había una o dos cosas que Loki podía aprender observando a los humanos. Después de toda una vida como segundo príncipe, Loki se deslizó fácilmente bajo la atención del otro aventurero, cuya ira estaba dirigida a Thor. Se presentaron varias oportunidades para avivar aún más las llamas, pero Loki decidió que podía esperar pacientemente. El fuego del odio contra Thor crecía día a día a medida que se drenaba más y más oro de los bolsillos de los aventureros descartados. Con su sonrisa y ofreciendo su simpatía con bebidas gratis, el dios de las travesuras era prácticamente el capitán del club de odio anti-Thor. Fue inesperado,
pero había encontrado un terreno común con los mortales a los que originalmente reprendió. Por supuesto, todavía eran de segunda clase en todos los sentidos posibles, pero aún así le resultaba entrañable que todos odiaran a una persona singular. Thor, sin saberlo, estaba ocupado con su investigación del creciente número de muertos vivientes que surgían en el área. A pesar de su rareza habitual, más morgs estaban creando inexplicablemente grandes hordas de zombies cada vez. En cada encuentro, el veterano experimentado encontró la misma pista oculta, una luz familiar, rastros de esporas de hongos en cada escena, lo que lo llevó a sospechar que había una guerra biológica en juego. Había planteado sus preocupaciones al maestro del gremio, quien parecía demasiado tranquilo sobre la situación. Si Thor fue el que investigó los asuntos, todos los demás han llegado a esperar que el problema se resuelva rápidamente. Si bien Thor apreció mucho la idea, definitivamente no era lo que su padre pretendía que el heredero de Asgard aprendiera. Tampoco había forma de que Thor pudiera dejar pasar a un solo no muerto para que los humanos aprendieran una lección sobre la dependencia excesiva. Thor no ignoraba pagar la arrogancia con sus vidas, pero se había encariñado demasiado con los mortales que lo admiraban. Quizás esta era una lección que Odin había planeado para que el Odinson en ciernes aprendiera bien y se mantuviera alejado en el futuro. Hacer demasiado era tan adverso como hacer muy poco, y Thor vio ahora la dificultad de caminar por la delgada línea de hacer ambas cosas. En su prisa por ganarse la confianza de la gente, solo se convirtió en su espada y escudo. Thor era, por supuesto, todavía un buen chico soldado. Recordando el brillante ejemplo de su padre, Thor buscó seguir los pasos del padre de todos. Enseñaría magia a los humanos para defenderse. A Thoreí le habían mentido. Los pocos minutos que le tomó a sus juegos de civilización establecer relaciones con ciudades-estado y otras naciones crearon una falsa expectativa de cómo delegaban los gobernantes. Largo y arduo y nada automatizado, con unos pocos clics de botones, involucro a delegados e intermediarios. Ahí tenía un nuevo respeto por las capacidades de la reina de Asgard ahora. El choque de la aristocracia de Asgard y la burocracia de la ciudad-estado de Ioa ralentizó su comunicación a paso de tortuga. Lo que podría haber sido una conversación de 5 minutos entre los dos gobernantes ahora se extendía a través de una cadena de cabezas de comunicación. Mantuvo estas divagaciones internas y aceptó el proceso como una formalidad entre naciones. Pasaban días antes de que llegara alguna noticia a la otra parte. Mientras que los problemas en su línea de comunicación finalmente se resuelven para conversaciones de alianza más fluidas, Thoreí todavía tenía que esperar varios meses para que el plan de la alianza finalizara. Había estado tan empantanada con el debido proceso de su propio sistema para vigilar estrictamente a los hermanos asgardianos en el extranjero, pero confiaba en Anami para informarle de terribles percances. El contrato redactado por Frigga fue tan impecable como Thoreí había esperado, siendo a la vez férreo y parcial. Escrito en pergamino de piel de dragón con tinta brillante de sangre de unicornio, tenía el toque exacto e innecesario que sobraba de los desarrolladores que Thoreí conocía muy bien. Aunque solo le dio un breve vistazo al contenido, estaba claro que Frigga había usado una redacción vaga y depredadora no muy diferente a la de un mega banco de conglomerado. Como alguien que realmente leyó los EULAs y las notas del parche, ahí estaba familiarizado con el lenguaje corporativo que usarían para recopilar datos o hacer que los usuarios renunciaran sin saberlo a su derecho a un recurso legal. Le había pedido a Frigga que fuera justa con el sea más menos Ordragon, que al menos le diera a Ioa la oportunidad de ponerse de pie, pero dados los borradores anteriores del plan de alianza, el borrador final era tan bueno como el asgardiano estaba dispuesto a darle al nativo del Nuevo Mundo. Se suponía que se celebraría una ceremonia oficial en la que Ioa firmaría el contrato públicamente y lo anunciaría a su pueblo. Frigga había enviado personalmente una copia temprana al sea más menos Dragon a través de puerta, pero regresó menos de una hora después con ella firmada con sangre. Thoreí no estaba segura de por qué estaba firmado con sangre, ya que nunca pidió que lo fuera, pero dada la rapidez con la que los Ioa habían cedido a una vida de servidumbre que coincidía con la visita personal de Frigga, estaba segura de que definitivamente había algo de intimidación. Afortunadamente para Ioa, Thoreí se había asegurado de que Frigga pusiera una cláusula específicamente para garantizar la seguridad del sea más menos Ordragon. Como padre de todos y la máxima autoridad en Asgard, había convencido a Frigga para que se asegurara de que Ioa informara directamente a Thoreí y solo a ella.
Si no hubiera preparado algún tipo de red de seguridad en su lugar, Toreí estaba segura de que sus asgardianos pasarían al Sea más menos Ordragon como un animal de peluche. Toreí tenía la responsabilidad de asegurarse la prosperidad a sí misma y a sus asgardianos, pero esperaba no tener que quemar puentes para hacerlo. Después de meses de arresto domiciliario autoimpuesto, los Acers finalmente pudieron salir y encontrarse con los nativos del nuevo mundo al que habían sido transportados. No fue fácil procurar una oportunidad tan pacífica para su gente después de un comienzo tan difícil con los Sea más menos Ores Dragon. Todos los días, temía que Indite llamara con mensaje para anunciar un ataque de otro Sea más menos Ordragon en sus puertas. En lugar de vivir en paranoia, Toreí eligió tener esperanza. Desde el comienzo de las conversaciones de alianza, Toreí tuvo mucho más tiempo de inactividad mientras delegaba el trabajo a Frigga y Viridi. Le había dado mucho tiempo para leer sobre las historias de fondo y las habilidades de la familia real, así como de las valquirias y los soldados asgardianos. Su población de 100.000 personas significaba que podía comandar a todos los Aesirs en caso de que comenzara una guerra total. Sin embargo, no todos los asgardianos eran guerreros, endurecidos por la batalla. Como una verdadera ciudad de fantasía, los ciudadanos comunes de Asgard eran artesanos, comerciantes, tenedores de libros, panaderos, arquitectos, etc. Eran solo NPC ordinarios cuyos niveles no estaban especificados en combate en absoluto, pero por orden de su padre de todos marcharían a la muerte por el honor de entrar en Valhalla. Los desarrolladores imprimieron una postura en blanco y negro sobre la antigua cultura guerrera nórdica en todos los asgardianos. Toreí se volvió cada vez más cauteloso con su propósito original, especialmente con esa persona confinada en el sótano de Asgard. Si los asgardianos todavía fueran solo piezas de datos, ella capitularía, seres sintientes con carne y hueso, por otro lado. Era un concepto demasiado cruel ordenar a otra persona que muriera por su bien, especialmente cuando se la veía como su única protectora. Tal vez estaba siendo demasiado idealista en un mundo imperfecto. Como portadora de Gungnir, tenía privilegios de desarrollo para la ciudad y sus habitantes, un par de clics y cualquier NPC caído sería revivido después de que ella pagara el costo. Sin embargo, Puertas de Valhalla era una habilidad pasiva con la que no podía jugar ni apagar. Incluso ahora, sin su barra de acceso rápido, se convirtió en un sentimiento persistente en el fondo de su mente. Junto con él estaba Campo de Folkvangr, otra habilidad pasiva que notó recientemente. Como el texto de sabor de estas pasivas eran vagas referencias a Odin y Freyja, Toreí tuvo que recurrir a la historia para aprender más sobre sus niveles Aifater. Originalmente, había acreditado a los desarrolladores por ser meticulosos por su atención al detalle. Después de pasar meses en Asgard leyendo su trabajo y diseño en mal estado, ahí tenía pruebas suficientes de que su ciudad finalmente estaba inacabada. Muchos de los Aesirs que se suponía que residían en Asgard junto a Odin no estaban aquí, incluido Freyja, guardián de Folkvangr. Tal vez fue por el diseño del desarrollador en el que Odin era el final del contenido del juego, dado que Toreí tenía la habilidad pasiva tanto para Valhalla como para Folkvangr. Enroscado alrededor de su cuerpo y asomando su cabecita a través del escote de su uniforme de doncella del santuario estaba Jormungandr. Después de la partida de Loki, Toreí había tomado a la serpiente bajo su ala. Hace varias semanas, cuando descubrió por primera vez que era la serpiente del mundo a la que estaba mimando, el pánico era un eufemismo de lo que pasó. Preparada para devolver la pequeña serpiente a Yggdrasil con cada supernivel que tenía, mirando hacia atrás, definitivamente estaba exagerando. Recién nacido en el nivel 1, Jormungandr ni siquiera tenía una historia de fondo terminada a su nombre. Al abrir su código fuente con Gungnir, el NPC se bloqueó en modo de solo lectura. La situación única despertó su interés, ya que podía ver si un habitante de Yggdrasil tendría que subir de nivel en la misma línea que los nativos del Nuevo Mundo. Toreí decidió no poner en marcha una profecía autocumplida, sino tratar a Jormungandr con la mayor amabilidad que la historia no mostró. Bastante más inteligente que un reptil promedio, Toreí pudo mantener a la serpiente bebé en su cuerpo en todo momento. A través de algún tecnicismo extra más menos o, este era uno de sus nietos a los que estaba criando, también se preguntó dónde estaban los otros hijos de Loki. En el tiempo de desarrollo de una década que los desarrolladores tuvieron con el juego,
pensó que al menos apuntalarían la totalidad de Asgard y sus NPC. La tentación de abrir la capucha y ver el funcionamiento interno de sus niveles Allfather ciertamente estaba ahí. Por un lado, finalmente comprendería el alcance total del poder y los deberes que se le asignaron, pero luego arruinaría la diversión y la experiencia de descubrirlo por sí misma. Si estuviera dispuesta a pasar incontables años desbloqueando estos 5 niveles, ahí podría pasar un par más aprendiendo a usarlo. Estamos casi cerca de Rixia, mi amada, dijo Frigga. La voz suave y familiar sacó a Toreí de sus cavilaciones internas. Gracias, Frigga, respondió instintivamente. Mirando fijamente el horizonte sobre las nubes dentro de la torre más alta de Asgard, la vista envió un escalofrío de sorpresa a través de su sistema. Toreí recordó su estado en la cumbre más alta. No había llegado a un acuerdo completo con la idea de que toda una nación dependiera de cada una de sus palabras. Mientras ella había estado preocupada por estudiar su historia de Asgard, la reina se había estado comunicando con los nobles y sus ciudadanos. Las reacciones iniciales fueron, mezclado por decirlo menos. Las familias acérrimas establecidas en los caminos de la superioridad asgardiana pensaban que una alianza igualitaria era el comienzo del fin de su destreza racial. Por supuesto, los Aesir siempre iban a ser la parte superior de la cadena alimenticia en comparación con los mortales, pero Toreí deseaba poder ser un poco más sutiles al respecto. Algunas de las matriarcas más progresistas dieron la bienvenida a una alianza con los habitantes del Nuevo Mundo, ya que era una señal de que Toreí había cumplido su promesa como el padre de todos. Lo que más preocupaba a Toreí era la falta de discusión abierta de su gente. A pesar de la clara molestia que salía de la boca de la noble, nadie se atrevió a desafiar su idea de alianza. La dinámica de poder entre Allfather y los asgardianos era francamente tiránica. Sus temores originales de ser traicionada por su gente si alguna vez se salía de la línea eran los mismos que sus asgardianos. Odín de la mitología estaba francamente loco y sediento de sangre. No es de extra más menosar que los Acers estuvieran tan en conflicto cuando Toreí propuso el pacifismo. El Odín original fue a la guerra con cualquiera simplemente porque podía. Si esa imagen del padre de todos era todo lo que conocían los asgardianos, de repente podría entender su escepticismo acerca de que ella quisiera la paz. ¿Podrían los asgardianos apoderarse del Nuevo Mundo si ella les dijera que lo hicieran? Sí. ¿Los jugadores los ralentizarían? No. ¿Los sea más menos Ores Dragon los ralentizarían? No. ¿Los sea más menos Ores Dragon y los jugadores trabajando juntos los ralentizarían? No. Todas estas situaciones hipotéticas la llevaron de vuelta a una pregunta singular: ¿qué propósito podría dar a su pueblo que solo ha conocido la guerra? Como muchos de sus proyectos inacabados, los asuntos futuros de Asgard también fueron un trabajo en progreso, excepto que esta vez, la gente real dependía de su discreción y liderazgo. Ahí no era un maestro en la planificación de grandes esquemas con décadas de anticipación en previsión, pero la presión para hacerlo era cada vez mayor. Sin embargo, lo que podía hacer era dar cada momento paso a paso. Después de todo, tenía una eternidad. Mirando al NPC que se quedó con ella sin importar los peligros o la situación, me alegro de que seas mi reina, no podría haber pedido a nadie mejor, dijo Toreí honestamente. Un rubor carmesí floreció en las mejillas de Frigga, quien luego se apresuró a abrazar al padre de todos en miniatura con todo su cuerpo a pesar de la protesta del niño. Descendiendo por debajo de las nubes por primera vez desde su llegada al Nuevo Mundo, el centro de la ciudad de Asgard, generalmente ocupado, estaba completamente vacío. La mitad de sus residentes, siervos y nobles, se habían reunido en la muralla exterior que protegía la ciudad dorada. Ruidosos con una nueva energía entre ellos, los Aesirs no olvidaron sus modales frente a su padre de todos. Su procesión estaba innatamente entrenada, lista para separar a la multitud si Toreí daba la orden. Ahora a la vista, Toreí vio la ladera de la montaña recién ahuecada. Después de haber dado las medidas específicas, Ioa parecía trabajar incansablemente para cincelar un agujero que se ajustara a la circunferencia de Asgard. Estaba honestamente impresionada por la velocidad vertiginosa a la que trabajaba el señor Dragón, especialmente con los trabajadores humanos. La ciudad de Rixia parecía una pequeña nota al pie debajo de la ladera de la montaña, mientras que Asgard se convertiría en la montaña. Una elevación de polvo se agitó cuando Asgard aterrizó, extendiendo con él un fuerte estruendo cuando las rocas se aplastaron entre sí para encajar perfectamente.
Los Aesirs no sintieron ni un solo temblor en el suelo, ya que la barrera mágica que protegía su ciudad brillaba holográficamente al impactar. Muy arriba, en los cielos, cumpliendo con su diligente deber, las valquirias plateadas que volaban en Pegaso aseguraron el espacio aéreo local. De pie en la zona cero, Ioa miró con los ojos muy abiertos con asombro por el reino de un dios. Su templo personal, que alguna vez fue un símbolo del poder y la brillantez de Ioa, había sido demolido para hacer espacio para el castillo de Toreí y ahora solo un trampolín para alguien mucho más grande. Al principio, solo vio unas pocas docenas de puntos plateados en el cielo, pero rápidamente se multiplicó a 1000. Las nubes oscuras que habían cubierto su ciudad nevada en un cielo nublado decidieron separarse lo suficiente para iluminar la brillante ciudad. Ioa asumida solo por la voluntad de Toreí, incluso los cielos se inclinaran ante las órdenes de la diosa. Ahora, al otro lado del gran castillo de la niña, vio la hermosa barrera prismática que separaba a los mortales y los dioses. Hacía mucho tiempo que preparaba a su propia gente para su llegada, parecía que la propia Ioa no estaba preparada para recibir tanta majestad a la vez. Sus habitantes recibieron instrucciones de seguir con sus asuntos diarios y solo se les dijo que pronto se les acercaría un nuevo aliado. No tenía que mirar hacia atrás para saber que todos en su ciudad estaban dando la misma mirada al castillo dorado que ella, de pie en la nueva frontera entre sus ciudades en la ladera de la montaña más menos a, Ioa se aseguró de cuidar sus modales. La otrora orgullosa sea más menos Ordragon mantuvo su frente pegada a los escalones de piedra, esperando sus primeras órdenes bajo el gobierno de un dios real. Sintió las vibraciones a través de la piedra y el sonido de la marcha monótona de los soldados que pasaban junto a ella. Dorados con una armadura dorada mágica, los soldados asgardianos marcharon en armonía junto a un Ioa inclinado. Después de la demostración de destreza militar, un goteo constante de ciudadanos comunes caminó en grupos, guiados por lo que Ioa sintió como elfos comunes. Pasan los minutos, convirtiéndose en media hora, antes de que ella vea un cambio en el prestigio de la ropa. Una fila mucho más corta de la clase asgardiana de élite paso, terminando finalmente con la cara familiar de un niño adolescente. ¿Has estado inclinándose todo este tiempo? Toreí preguntó torpemente. Podía entender que la gente tuviera que mostrar respeto por ella, pero para todo Asgard parecía absurdo, especialmente cuando se esforzaba por evitar esta situación. Simplemente de acuerdo con tu llegada, respondió Ioa mientras la diosa la acompañaba en posición vertical. Nadie te dijo que lo hicieras, replicó Toreí. Detrás de la deidad inconsciente, Frigga y su doncella elfa miraron a Ioa con desprecio engreído, como si no fuera más que una mancha abyecta que necesitaba ser limpiada. A pesar de lo que imploró su nuevo patrón, los que respaldaban al niño Dios no lo vieron de esa manera. Por su propia seguridad, Ioa tuvo que cubrir todas sus bases. Aún así, tu presencia merece la deferencia adecuada, respondió Ioa. Su alarma interna todavía sonaba fuerte cuando la deidad desempolvó parches de suciedad en su vestido blanco. Le preocupaba vivir con miedo por el resto de su vida en la servidumbre, pero Atlas podría vivir. Hasta que llegó la ciudad mística, mantuvo los labios cerrados sobre su alianza, incluso con su gente. Hoy sería el último día del embargo de información. Toreí murmuró en voz baja para sí misma mientras reflexionaba sobre cómo se formaría su imagen si un sea más menos Ordragon se inclinara ante ella por miedo. Si llegara al nuevo mundo como conquistadora, la situación sería una manera perfecta de colocarse en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, dado que iba por un camino diplomático, la escena era menos de amistad igualitaria y más de amo y esclavo. Ella podría haber heredado el manto y el trono de Odín, pero no tenía que adoptar su manierismo y política. Dejando las cosas claras de una vez por todas, Toreí se aseguró de dirigirse a todos los presentes. Ioa, nuestra alianza es entre nosotros y, a través de nosotros, nuestra gente. No respondes a nadie más que a mí y yo no responderé a nadie más que a ti. ¿Me explico? Las palabras que escuchó Ioa fueron convincentes, pero las miradas mortales que también recibió le dijeron lo contrario. Solo el tiempo dirá cómo funcionará esta alianza para cualquiera de los lados. Sí, como quieras, dijo Ioa, asintiendo con orgullo como si acabara de ganar un torneo local. Toreí se dejó llevar de regreso a la ciudad humana con Ioa como su guía.
Seguida de cerca por Frigga y Viridi como sus vanguardias, una o dos miradas extrañas volaron hacia ella, pero por lo demás, nadie sabía de su importancia. Parte de su acuerdo era mantener en secreto la identidad de Toreí como el padre de todos para que pudiera moverse libremente sin ser reconocida. Cuánto tiempo y qué tan bien podría mantener este secreto dependería de la actuación de Ioa. Sintiéndose como una superpotencia durante las Guerras Frías, propagar el conflicto interno con los otros señores Dragon a través de Ioa como apoderado fue nada menos que al azar para todos los involucrados. Aunque nunca había experimentado este tipo de guerra, real o simulada, el movimiento más seguro era convertirse en la mano invisible. Al igual que sus hijas habían hecho inesperadamente con VY, Toreí le daría el crédito a Ioa si comenzara a formarse una lucha de poder con otro señor dragón. Mantener los secretos de Yggdrasil para los nativos de Yggdrasil fue su principal prioridad durante esta guerra secreta. Ningún testigo y la filtración de información deben ir de la mano. Estaremos al cuidado del otro, dijo Toreí con un buen gesto. Loki caminaba por su lujoso comedor en fila india. Un rostro blanco fantasmal desprovisto de un color saludable estaba pintado sobre él. Los estoicos ojos morados que siempre lo observaban a él y a su hermano esperaban pacientemente su respuesta. Aunque Loki le había rogado al mensajero personal de su padre que lo retrasara, aún no había pensado en un plan para absolverlo del castigo que estaba por venir. El heredero de Asgard, tal vez no directamente, había traicionado a las personas que había jurado proteger. No. La traición era el peor de los casos y Loki no podía trabajar su lengua mágica. En el mejor de los casos sería la ingenuidad de Thor. Por alguna razón que no podía comprender, su hermano pensó en la idea de enseñar magia a estos mortales, específicamente magia Yggdrasil. Si el patán hubiera ayudado en lugar de enseñar, Loki no estaría en una situación tan grave. Ya sabía quién era esta persona en cuestión, dónde descansaba, su rutina diaria y cada uno de sus asociados, al igual que la chica silenciosa. Ahora solo era cuestión de capturar o matar a la persona lo suficientemente desafortunada como para haber conocido a su tonto hermano. Loki no quería enojar a su padre de todos, ni quería elegir un bando contra el próximo padre de todos. Sin embargo, revelar abiertamente la magia asgardiana a alguien fuera de su hogar. Necesito tu decisión pronto, los mensajeros y aventureros cotidianos abandonan esta ciudad. Los labios sueltos viajan rápido, advirtió Nanami. Había observado a ambos hermanos durante muchos meses. Solo uno de los dos se comportó lo suficientemente silencioso como para no justificar un informe inmediato a su madre. El otro hermano, atrevido y escandaloso, no sabía cuándo mantener la boca cerrada. Los secretos que su madre había trabajado tan duro para mantener dentro de su familia estaban siendo arrojados al viento sin tener en cuenta su propia prosperidad. Loki asintió y habló con una calma escalofriante. Mata primero a los mensajeros que hablaron con el mago, luego con los aventureros, hacer que parezca que los monstruos los atacaron o un accidente natural. No. Pueden quitarle sus recuerdos. No deje rastro de su existencia, ni siquiera registros o familia, todo desaparecido hoy. Yo mismo informaré al padre de todos de las acciones de mi hermano. Al escuchar una respuesta aceptable, Nanami desapareció en las sombras, para cumplir con sus obligaciones, realmente esperando que el Odin con el que había crecido y el Odin que conocía ahora fueran personas completamente diferentes. Loki sacó un pergamino de dentro de su bolsa de almacenamiento. Las llamas esmeralda que envolvían el pergamino se convirtieron en una pantalla circular, ondulada y opaca. Aún así, mostraba una imagen muy clara de un niño con colas gemelas rojas. Loki. Ese pergamino estaba destinado solo a emergencias. ¿Qué ha pasado? Toreí preguntó con dureza. El aura habitual de indiferencia que llevaba el padre de todos se volvió terrible y se centró por completo en la próxima respuesta de Loki. No quiero andar con rodeos contigo, padre. Nuestra situación actual se ha desarrollado como se esperaba. Thor y yo. Sigue adelante. Bueno. A Thor le han gustado los humanos. Los ve como seres indefensos que necesitan protección. Sin embargo, me temo que sus intenciones lo han llevado a ignorar sus responsabilidades originales. Aense ha más menos dado magia asgardiana a estos mortales, respondió Loki con cautela. ¿Qué ha hecho que chilló Toreí por primera vez en su vida?
Loki mantuvo la cabeza baja, haciendo todo lo posible para no incurrir en ira adicional del padre de todos. Ya he enviado a tu mensajero para que se ocupe de los testigos. Haré lo que pueda aquí en la ciudad sobre el gremio de aventureros y el gremio de magos. ¿Qué debo hacer con Thor? El rey de Asgard guardó silencio, aún procesando las acciones del supuesto heredero al trono. Dándose un segundo para exhalar la ira inmediata, Toreí pidió más información. ¿Qué nivel de magia sea en sea más menos hado? Solo el tercer nivel. Sin embargo, es un hechizo que los mortales no conocían antes, específicamente, mordedura del trueno. Ahora hay rumores de que Thor es un mago. He hecho todo lo posible para eludir estos rumores como infundados, explicó Loki. La situación ahora había despertado el interés de Toreí en lugar de su ira. Thor había logrado enseñar magia a un nativo del Nuevo Mundo, Yggdrasil, mientras que Viridi todavía estaba luchando por enseñarle a Uby. Dile a Thor que deseo que regrese a casa. En cuanto al mago, que ha enseñado, aislalo y deténgalo. Haz lo que tengas que hacer con el resto, pero mantente en secreto de ahora en adelante. Gracias, Loki. Solo estoy cumpliendo con mi deber para con Asgard, dijo Loki, exhalando un suspiro de alivio. La imagen de Toreí se volvió brillante cuando la pantalla mágica se hizo añicos. El dios de la travesura se quedó solo de nuevo con sus pensamientos y reflexiones. Habría que hacer algunos preparativos, pero podría hacerlo en el camino. Emergiendo del rincón sombrío del que desapareció, Nanami reapareció, con sangre goteando de las yemas de sus dedos. Los mensajeros y sus familias han sido tratados, dijo Nanami. Se limpió las manos con un paño cercano mientras metía documentos viejos en la chimenea cercana para quemarlos. Eficiente, no, comentó Loki. Parece que las nuevas personas de las que se había rodeado su padre eran altamente especializadas, incluso para los estándares asgardianos. Anotando rápidamente una carta, repitió rápidamente las órdenes de su padre: dale esto a mi hermano y asegúrate de que no se pierda de camino a casa. Quema los registros de la ciudad de los testigos después de que hayas terminado. Yo mismo me ocuparé del mago. Tan pronto como selló el pergamino, la carta salió de sus manos sin que él se diera cuenta y Loki estaba una vez más solo en su casa de la ciudad. No dudo en cuestionarlo, en lugar de eso empacó sus pertenencias y se fue rápidamente a los gremios. No puedes involucrarme con tus propios problemas por una vez. Loki refunfuñó en voz baja. El plan de alianza se detuvo inesperadamente, sin culpa de nadie involucrado. Tan rápido como su apodo, el Odinson regresó a casa con un destello de luz y un chirrido chirriante, dejando el suelo en el que estaba ardiendo con runas nórdicas. Ojos suaves y una sonrisa serena le dieron la bienvenida a casa, mientras Lady Sif dejaba escapar un silencioso suspiro de alivio. Bienvenido a casa, mi amor, te he echado de menos, dijo Sif cálidamente. Al ver su sonrisa alegre de ojos brillantes, cerró su distancia con un abrazo. El frío metal de su metal urú presionó contra su vestido, pero sus brazos musculosos que la envolvían la calentaron aún más. Estra más menosado a Asgard, especialmente a ti, Sif, respondió Thor, sin saber cómo sentirse al estar lejos de su esposa durante tanto tiempo. Era un sentimiento nuevo para él, incluso más Estra más menoso que estar lejos de Asgard durante meses. Todos los días se preguntaba sobre el bienestar de la princesa de Asgard, incluso más que sobre cómo mejorar su destreza en el combate últimamente. Los futuros herederos claramente todavía estaban en su fase de luna de miel, ambos locamente enamorados el uno del otro mientras caminaban tranquilamente por las calles ahora vacías de Asgard. Como ambos habían pasado meses separados, sus relatos consumieron la totalidad de la atención del otro, sin dejar espacio para reflexiones posteriores. La ausencia de sus compañeros Aesirs no les molestó ni un poco, ya que finalmente regresaron al castillo del padre de todos. Muy pocos de los guardias regulares estaban de servicio, reemplazados por una presencia abrumadora de las valquirias personales de Odín. Los guerreros plateados no saludaron al Odinson propiamente dicho ni a su capitán como era su debida diligencia. Apilados hombro con hombro, sus cuerpos formaron un camino para que Thor lo siguiera al darse cuenta de la gravedad de lo que Odín tenía que decir. Besó a su esposa en su mejilla fantasmal, sacándola de su terrible aturdimiento. Sif no se atrevió a detener su amor y Thor luchó contra su corazón para no mirar atrás.
Las puertas de la cámara de la sala del trono de Odín se abrieron únicamente para él y se cerraron silenciosamente después de que entró. Sus ojos primero se fijaron en su padre, cambiando a su hermano ya inclinado y finalmente a la silenciosa chica mensajera y al mago atado con el que se había hecho amigo no hace mucho tiempo. No había duda en su mente de lo que se le iba a pedir. Bienvenido a casa, Thor, saludo Torei, tranquilo como siempre.